Bueno, 21:59. ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por estar. Que alguien aplauda algo, ¿no? ¡Bravo! Se larga el programa, buenas noches, ¿eh? ¿Qué pasó, Martes? ¿Te cayó algo? Pequeño accidente. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por estar. Intratables bonus track en vivo, al aire, sí, como siempre, por la pantalla América. Hoy una noche clave para la democracia porque se está definiendo el futuro de la Argentina. Las candidaturas, los diferentes partidos están armando sus listas. Y hoy le toca el turno a la Unión Cívica Radical, que está redefiniendo un poco el futuro de lo que va a pasar con el partido. Y tiene mucho que ver, obviamente, con lo que sucede con los UCR, lo que sucede con el PRO, ¿no? Enfrentadísimos Sanz por un lado y Cobos por otro. Dos corrientes del mismo partido que se están debatiendo a duelo prácticamente, porque de las dos corrientes solamente va a quedar una. Está con nosotros hoy Francisco de Narváez. ¿Cómo anda, Francisco? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. Vamos a estar debatiendo todo con usted, precandidato, y está también con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Dicen bien? ¿Segunda vez que viene? Sí, segunda vez. Bueno, muchas felicitaciones. gracias. ¿Se ha metido usted en un berenjenal o no? Sí, pero bueno, lo estamos ordenando. ¿Contento? Sí, la verdad que sí. Marta Bianchi, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿preparada? ¿Para qué? Para todo. Para todo. Bueno, ¿qué está pasando en este momento en la convención de la Unión Cívica Radical? Débora. Bueno, es una noche muy importante porque si bien todavía no ha habido votación, sí desde adentro quienes están cubriendo la convención del radicalismo, que agrupa a 337 convencionales que deben definir cuál de las dos posturas se va a imponer, si la de Sanz, que es ir con Macri, o la de Gerardo Morales junto con Cobos, que es de llevar su propio candidato a presidente y acercarse a Sergio Massa. En este momento todos los que están cubriendo la convención del radicalismo dicen que la postura de Sanz se impondría. ¿Por qué? Bueno, el primer antecedente es que en una primera votación que hubo más temprano respecto de otro tema no vinculado con este, se impuso Sanz y también logró quórum propio. Dentro de la convención radical todos sostienen a esta hora que se impondría la posición de ir con Macri. Esto es importante, sí, absolutamente relevante. Cambia el tablero político porque para Macri es un espaldarazo muy fuerte. Hay varias provincias en donde la UCR y el PRO ya cerraron acuerdos. El PRO depende directamente de la estructura de la UCR, sí. Sí, totalmente, pero además, inclusive hoy había una épica tremenda. Vos sabés que hubo como una suerte de caravana hacia Gualeguaychú de militantes del radicalismo y gente que de alguna manera espera ganar algo, ya sea con el PRO o ya sea con Massa. Entre tanto, la mayoría de esta gente estaba con la postura de Sanz. A su vez hay cosas muy graciosas. El Teatro Gualeguaychú queda sobre la avenida Perón, por ejemplo. Sí. Entonces, había una cosa el radicalismo revivió hoy épocas que hace rato que no se veían, ¿no? Sí, se va a votar tarde, seguramente cuando terminemos el programa. Esta es la postura que se está imponiendo y que está sacando ventaja. Las últimas encuestas a un Cobos legítimo, a una UCR sola, que sola no anda más o menos, después Enrique va a decir la verdad, entre un 7 y un 8. Porque cuando armaban con Wiener un frente era una cosa, después eso quedó a un costado, Wiener paso al costado, se daría otro paso al costado y triunfaría la postura de Sanz, que se mantiene de hace muchísimo tiempo con esta idea, y Macri sumaría a Reutemann, sumó a Carrió y sumaría Sanz, que significa UCR, con la estructura nacional. Ahora, este partido, hay que decir esto, porque mucha gente dice la UCR. ¿Qué poder tiene la UCR? La UCR tiene una gran estructura histórica, ¿no? Nacional. En toda la República Argentina, y el PRO necesita de eso, y Macri lo sabe, y van por todo. Por favor, Enrique, sí, buenas noches. Bueno, hubo hoy cosas muy importantes, no solo la convención. Casi todas las tendencias están de acuerdo en postergar la cuestión de las alianzas. Hoy se va a votar un candidato radical. Esto es nuevo, esto no está en la información, se los anuncio. Se va a votar un candidato radical y se va a postergar la cuestión de las alianzas. Acuerdo de casi todas las tendencias, va a pasar toda una noche, acaban de terminar de hablar básicamente los principales discursos, que son el de Sanz, terminó Morales hace 10 minutos, y por debajo ya está el acuerdo. Se busca un candidato presidencial y desde un partido con un candidato se exploran alianzas en todo el arco posible. Macri, Massa y Stolbizer, que acaba de tomar la candidatura de lo que fue el Frente Amplio sola. Y los radicales más ortodoxos lo que le están recriminando a Sanz es que quiera llevar a toda la estructura del radicalismo bajo las políticas del PRO y que el radicalismo en sí mismo no tenga una expresión propia en las próximas elecciones. Ese es el mayor temor de los detractores. Esta tarde ya no prosperó. Se pusieron de acuerdo en postergar la Pero si no tienen seamos sinceros, el radicalismo después del golpe de la Rúa
no tiene forma de poder reinventarse, no encontró un candidato taquillero. Escuchaba a Duhalde el otro día, que por atrás siempre teje y que ha sido cercano a Alfonsín, por ejemplo. No hay forma de inventar, por más que se les ocurra la boina, la lista 3, el recuerdo, el alfonsinismo, no hay forma de levantar un partido. Por eso lo decís desde la capital federal. Pero no tiene candidato. En el interior es diferente. Tiene pero intendencias, tiene estructura. tiene muchas pero la intendencias, capital claro. federal tiene un romance total con Macri. O sea, Y a ver, El electorado radical vota a Macri. El federal Y en Jujuy vota Massa y que en cada lugar va a buscar su a ver, mejor para que voto. tenemos un problema con tu micrófono. A ver, Nielsen, Mira, el único la capital vota Macri, dice. ¿Usted cómo lo No, toma? no, la capital es independiente, es un electorado esencialmente, históricamente independiente. El voto independiente ha definido la capital federal. Es cierto, en las dos últimas votaciones votó a Macri. Por el momento, el único candidato radical que hay soy yo. Esto lo dicen, no lo digo yo, lo dicen un par de analistas políticos, y lo digo como chanza, por supuesto, ¿no? Pero es así, por mis orígenes. Claro, pero no está en el Partido Radical. No, hace tiempo ya. ¿Y por qué? ¿Qué opina el radicalismo de hoy? ¿Es radicalismo o es otra cosa? No, es radicalismo, por supuesto. Pero bueno, medio que yo soy de un radicalismo y de algo que ya no existe. Yo soy alfonsinista de Raúl Alfonsín. Para Está mí- su hijo en la convención, ¿no? Sí, está bien, pero yo soy alfonsinista de Raúl Alfonsín y hoy estoy con Massa. Marta, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo viste este momento tan apasionante de la democracia, donde se empiezan a formar las listas y donde todo el mundo empieza a visibilizar cuáles son los candidatos más importantes? Me parece un momento crucial donde los ciudadanos estamos muy expectantes de ver cómo se define esto, cómo se construye el panorama electoral, quiénes serán los actores, para pensar responsablemente a quién vamos a votar, que serán los administradores de nuestro futuro y el de nuestros hijos y nuestros nietos también. ¿Y cómo ves a la UCR hoy? Bueno, me parece que está muy buena esta convención, que debatan. Me gustaría que se pusieran de acuerdo. No sé. ¿Qué querés? Hay un dato Por muy favor. importante. Uno que jugó un rol determinante, Gustavo Pose, que se fue del masismo al macrismo. Y otro dato que no hay que menospreciar es que Morales, que iba con Cobos, con la postura cercana a Massa y para llevar su propio candidato a presidente en la figura de Cobos, en Jujuy el macrismo hizo una jugada muy interesante. Claro. Macri le puso en Jujuy una candidata a gobernadora a Morales, que con solo sacarle 10 puntos lo podía dejar a Morales con menos chances de acceder a la gobernación de la provincia. Por eso se tuvo que sentar a dialogar también Morales, que tenía una postura antagónica con Macri, con el PRO. También- Esas situaciones no hay que desconocerlas. también la presidenta, la folclorista, ¿cómo se llama? La señora nueva. ¿Quién? ¿Cuál? Y hay una candidata que a Morales lo puede destrozar, es del kirchnerismo, Ah, del básicamente. kirchnerismo. Y Ah, sí, allá en Jujuy. Sí, Sí. además es muy popular, Sí. que un personaje interesante Sí. además. Sí, por favor, Yo creo que el no peronismo está viendo que puede ganar las elecciones. Entonces, por eso la Unión Cívica Radical tiene un protagonismo impensado hasta hace algunos años. El no peronismo tendría dos candidatos, o uno, Macri. Massa es peronista, pero sabe que sus chances dependen del no peronismo. Pero hay una sensación de cambio y ese no peronismo está fuerte. Sí, ¿puedo decir una especie de voto castigo? No, es un cambio, es un final de ciclo. Los Kirchner se va y con los Kirchner se van muchas cosas. Por ejemplo, el problema de Cobos es cómo convencer al partido que, habiendo sido Claro. vice de Cristina, ahora nos lleva a otro lado. Me parece que en el radicalismo es el turno del otro sector, no de Francisco, Cobos. buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, quiero saber su apreciación de lo que está sucediendo con la UCR. Digamos, van a tener que competir contra ellos. ¿Le preocupa esta alianza entre la UCR y el PRO? No, para nada. A mí me parece muy interesante lo que está pasando. Creo que estamos volviendo al ejercicio pleno de la democracia, un partido centenario, debatiendo en su convención, de caras a la gente, planteando la postura, yendo a una votación. Sea cual fuera el resultado, me parece que esto ayuda. Creo, y a mí me gustaría que lo que surja, pero obviamente lo vamos a saber en las próximas horas, es una primaria lo más amplia posible, porque finalmente los dirigentes podemos elegir una u otra postura, pero la que decide es la gente. Y aquí lo que se está viendo es un proceso que cuando uno mira las internas de otros partidos en otras
democracias que uno admira. Puede ser la de Uruguay, o puede ser la de Estados Unidos, o puede ser la de Brasil. Estas internas se dan, y hay discusiones, y por supuesto hay posiciones distintas. Pasa la palabra alianza, pero los argentinos nos remite directamente y pensando de manera cercana a lo que sucedió con de eso hemos aprendido, ¿no? De eso hemos aprendido. Yo creo que lo que no tiene que surgir acá es un acuerdo electoral, porque los acuerdos electorales terminan la noche de la elección, y de eso puedo hablar bastante. Acá lo que tiene que surgir es un acuerdo programático, es decir, qué vamos a hacer con la seguridad, qué vamos a hacer con la educación, qué vamos a hacer con la vivienda, cómo vamos a bajar la inflación paulatinamente para no generar un brutal ajuste que sufre finalmente el asalariado. Es decir, un rumbo para la Argentina. Y a mí me parece, Santiago, casas más, casas menos, que todos los candidatos están yendo por ese camino. Habrá estilos, habrá formas, habrá más énfasis en una cosa y en la otra. Yo no creo que esto sea peronismo o antiperonismo. Y yo no quisiera que se vote en contra de un gobierno. Creo que se vote a favor de cómo queremos estar en el 2020. Y esto me parece que va tomando cuerpo en los distintos candidatos. Bueno, estamos transitando una noche muy particular porque en este momento se está dando lugar la convención de la UCR en Gualeguaychú. Tenemos contacto con una periodista, con Verónica Toller, que está ahí. Verónica, buenas noches. Sí, ¿te escucho? A ver, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andas, Verónica? Buenas noches. Bueno, muy bien, gracias. Sí, efectivamente, estoy cubriendo aquí para Diario Clarín la convención. A ver, ¿qué está pasando? A ver, de último momento, ¿qué nos puedes informar? Bueno, mira, recién estuve hasta que hablaron los dos primeros oradores principales, digamos, Gerardo Morales y Ernesto Sanz. Lo que te puedo contar es que los aplausos que se observan adentro de la convención, los aplausos que se observan para el lado de Sanz, son enormes, son abrumadores, abarcan mucho más del 50% de los presentes. Se escucha por todos lados, además decir, esto está cocinado, esto ya es un hecho, dando por hecho que el triunfo va a ser de Sanz. Desde que arrancó la convención hoy temprano en la tarde, ha habido, digamos, lo mismo que pasó durante todo el resto de la semana, ¿no? Un clima de fractura, un clima de reclamos, un clima de ustedes dijeron esto, pero nosotros pensamos lo otro, las mismas posiciones que se venían viendo hasta el día de hoy, en el sentido de acusar a Ernesto Sanz, por ejemplo, de querer ser el vice de Macri y entregarle las llaves del partido, y luego al revés, o sea, acusar a los otros de que quieren entregar el país porque es una alianza tan amplia la que sueñan que nunca va a ser posible, y que soñar con esa alianza amplia es directamente entregar de pies y manos el partido otra vez, el país otra vez al kirchnerismo. Claro. Sí, te escucho. Pero según lo que vos informás, es una cosa que está totalmente cocinada. Mira, lo que yo te informo es lo que se escucha en el lugar. Claro. No, yo no te puedo afirmar que esté cocinado, ¿me explico? Sí. Es decir, la sensación de muchos de los presentes eran esto ya está, esto ya se sabe lo que va a salir. Y lo que yo pude observar, es decir, como periodista, con mis propios ojos, viendo lo que sucede en la sala, en el ámbito del Teatro Gualeguaychú, es que mucho más de la mitad de los presentes, mucho más del 50%, te diría que el 70% de los presentes, por lo menos, se puso de pie a aclamar con vítores a Ernesto Sanz al grito de se siente Ernesto presidente. Era mucho más del 50%. Claro, el apoyo a Sanz. Claro, o sea, se palpaba el apoyo a Sanz, y los gritos de apoyo a Sanz eran mucho más fuertes que aquellos que lo acusaban de entregar las llaves del partido a Macri, o los que le tiraron, por ejemplo, globos amarillos cuando entró, ¿sí? Tu color es el amarillo, claro, es un globo inflado amarillo. Claro. O, por ejemplo, gente de la Franja Morada que le gritaba, yo soy de Franja Morada, con la derecha no tengo nada que ver, y le enrostraban a Sanz. Pero, sin embargo, esas manifestaciones, lo que quiero decir, es que eran prácticamente insignificantes, se la observaban al lado del amplio apoyo que estaba cosechando Verónica, la palabra de Sanz. Muchísimas gracias, ahí como siempre trabajando en vivo, muchísimas gracias por tu testimonio, sos un testimonio presencial, así que mucha suerte y un abrazo bien fuerte para vos. Bueno, gracias a vos, chao. Un gusto. Bueno, es increíble porque cuando pienso en esto, Francisco, pienso directamente en la democracia, usted lo decía recién. Sí, y a mí me parece muy bien, yo apartaría los nombres de estos, sí, digamos, Sanz, Cobos, Morales. A mí me parece que aquí lo que se están planteando son
caminos distintos. Ahora, ¿son tan diferentes? No, yo creo que, me parece a mí que Ernesto Sanz, como presidente del partido, está diciendo, yo creo que el partido tiene que ir con una determinada fuerza política, y Cobos y Morales está diciendo, ¿por qué no hacemos una cosa más amplia y que la gente nos ordene? La verdad, me parece que al final del día, obviamente, va a haber una votación, pero ambas ideas me parecen positivas. Yo estoy más por la de hacer algo más amplio, y como dije recién, Santiago, que la gente nos ordene. Para eso están las primarias del 9 de agosto. Ahora, ¿no? ¿Cómo queda el mapa presidencial con esto? Por favor, sí. Sanz con una agenda de apertura, es una posición intermedia. Se está imponiendo Sanz con una agenda de apertura. Lo interesante, en el 2011, todos los candidatos fueron elegidos a dedo. En este año, casi todos los partidos están haciendo un esfuerzo extraordinario por una elección democrática. El peronismo es un ejemplo con su interna que nunca había tenido, y el radicalismo también. Me parece que esto es lo esencial, es muy diferente el grado de maduración del sistema de partidos hoy respecto al 2000. Sí, lo que pasa es que esto puede cambiar completamente el mapa político dentro de 2 o 3 horas en la Argentina. Estamos viendo un radicalismo que decide poner todo su partido en función de otra fuerza política que es el PRO, por eso la disputa interna, lo que contaba la colega de que algunos a modo de chicana ponían globos amarillos. Hay que pensar también cómo esto irrumpe en el escenario del Frente para la Victoria, por ejemplo, que le dispara a un candidato como precandidato como Daniel Scioli. ¿Qué pasa con el macrismo? ¿Lo deja realmente al PRO a un paso de la presidencia? Vos pensás que tienen acuerdos la UCR y Macri en muchas provincias, en Córdoba, en Neuquén, en Mendoza, en Entre Ríos, en Misiones, en Chubut, en San Luis. Es muy importante para Mauricio Macri esta alianza. Pero después hay que lograr que la gente también entienda, como dice Francisco, que no son acuerdos que se diluyen. Porque acá hay 2 alianzas. Está la alianza vieja, la del radicalismo con el Frepaso, y hay otra alianza más cercana que fue un fracaso rotundo, la de los radicales K, que se unieron con el kirchnerismo y que tuvieron a Cobos como exponente de una fractura increíble. ¿Qué quedó de esa alianza? ¿Qué se generó con esa alianza? Porque Kirchner ahí que buscó una apertura. ¿Y cuál fue la alianza? Un fracaso rotundo. Digo porque siempre está este entusiasmo argentino, vamos juntos, vamos atados. Después la gente vota, pero después se encontrar acuerdos programáticos, ¿no? Yo tengo una pregunta para Francisco de Narváez, y es en qué medida esto, si hay un triunfo oficializado de Sanz, representa o no, como se dijo en los últimos días, la dispersión del Frente Renovador, y en ese sentido, ¿cómo afectaría, si no a Massa, todo esto, no? No, para nada. Santiago. Para nada, ¿no? El Frente Renovador tiene una estructura muy clara a nivel nacional, con un eje en la provincia de Buenos Aires. Estoy absolutamente seguro que parte de lo que va a surgir hoy de la convención también es una base programática. Yo creo que le estamos dando demasiado énfasis a lo que son los nombres de los partidos. Me parece que hoy la mayoría de los ciudadanos no siguen sus partidos, votan al peronismo o votan al UCR, votan a personas que proponen un rumbo para el país. Y vuelvo a insistir, me parece que al final del día hay 2 o 3 candidatos que se están presentando frente a la sociedad con distintos apoyos partidarios, y frente a eso la gente va a elegir. Yo no creo que porque la UCR hoy vaya para un lado o vaya para otro se definió la elección, de ninguna manera. Y de ninguna manera está en riesgo la solidez. ¿Massa podría ir de gobernador? No. O sea, esa candidatura, el hecho que Macri esté más robustecido. No creo eso, discúlpeme, no creo eso. Usted lo sabe porque fue con Alfonsín en la última, y no fue la gran elección con la Unión Cívica, era Alfonsín y Stolbizer, punto. Absolutamente. ¿Y usted fue con ellos? No con Margarita, fuimos solamente con Ricardo como candidato a presidente. Margarita estaba con Biner. Yo no creo que haya una supremacía de un candidato sobre otro. Creo que hoy hay una paridad cuando uno mira distintas provincias. En la provincia de Buenos Aires, que conozco bien, el Frente Renovador tiene una fortaleza muy superior al PRO. El PRO en otras provincias está por encima del Frente Renovador. Massa es el que mejor mide usted. ¿Perdón? Usted es el que mejor mide, según estamos viendo. Hoy salió una encuesta. Es el que mejor mide para gobernador, son definitivamente. fotos, se van cambiando, se van moviendo, se van mutando, la gente se va interesando. Pero vengo de recorrer la provincia intensamente. La verdad, nadie me preguntó por la convención radical. Claro. Estuve cerca de donde está usted, de Cuenca, Tres Algarrobos, Tres Algarrobos, ¿no? Cuenca, en Casares y en Carlos Tejedor. En Tejedor. Nadie me preguntó. La gente me pedía
por el agua potable, ¿no? En esa zona tenemos un problema de agua potable, no de agua corriente, de agua potable. Rutas, la ruta 70, que es una eterna promesa y que nunca llega. Me hablaba de la inflación, me hablaba mucho de la seguridad, me hablaba mucho de la educación. Hay distritos en donde las clases no han empezado. Entonces, cuidado con meternos nosotros demasiado en una lectura muy politizada. La gente todavía está pensando. De Narváez, Macri sumó a Carrió, a Reute, que es su amigo. Ahora podría sumar buena parte de los radicales. Es el único que está agregando. Massa no ha sumado nada de eso. Lo que no estoy de acuerdo con usted es que eso sean sumas, porque hay sumas que restan. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, yo no sé. ¿Por Carrió lo dice? ¿Perdón? ¿Por Carrió lo dice? Yo le he visto a Carrió denunciarlo penalmente a Macri por el acuerdo que hizo con Cristóbal Sanz, con Cristóbal López en la ciudad, porque le condenó una cantidad de impuestos fenomenales y después al otro día le aumentó los impuestos a los porteños. Así que no estoy tan convencido como usted que todo lo que se suma a la hora del electorado. Tiene que haber una coherencia. Ahora, recién decía usted la educación, y Marta, antes de empezar el programa, quería hablar de la cultura. Sí, yo quería hablar de la cultura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Establece que el derecho de las personas a participar de la cultura de su comunidad, a disfrutar de las artes y a participar en el progreso científico y beneficiarse con sus resultados. Es un espacio de soberanía, es un espacio de autoafirmación, de identidad, es un espacio de integración del hombre, de inclusión social, de transformación cultural. Crea alegría, crea esperanza, crea solidaridad, genera trabajo, tiene incidencia también en el Producto Bruto Interno. Y sin embargo... ¿Es una cuenta pendiente? ¿Crees que es una cuenta pendiente aún? No, creo que a mí me gustaría, ¿no?, que los candidatos, o los precandidatos, o los que están preparando las plataformas, le dedicaran un poco más de un párrafo y de conceptos muy generales. Me gustaría saber la opinión. Hay muchos temas importantes. La cultura genera muchas cosas y contribuye al desarrollo. Es cierto, de siempre los países. siempre se habla de cuestiones muy sensibles, por ejemplo, salud, educación, seguridad, inseguridad, todo, economía, pero no se habla de la cultura. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué piensan los candidatos acerca de la ley federal de cultura que genera el nuevo Ministerio de Cultura y que en este momento se está debatiendo en las provincias. ¿Qué piensan sobre eso? Si van a sostener lo que salga de esa ley, qué van a hacer para sostener la producción audiovisual, que en este momento ha generado muchísimo ingresos porque cada vez hay más espectadores. ¿Cómo van a sostener? Si van a sostener y de qué manera la gran cantidad de teatros off o independientes, como se los lleva, que hacen que la Argentina sea uno de los países con más teatro del mundo. Vos estás hablando de la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a lo que es 2 o 3 cosas que nombraste. Sí. Cosas que no, yo estoy hablando de la realidad. Por eso, de ¿te parece que cosas que se hicieron bien, que querés que continúen con el gobierno que no, quiero saber qué van a hacer. Me gustaría que van a hacer, saber qué van a hacer, qué propuesta tienen. Eso, me parece que... Mirá, yo creo que eso ha hecho bien el gobierno y ha generado muchos intereses en favor de que eso se mantenga. Por lo tanto, no creo que haya que temer, sea Macri, sea Massa o sea Scioli. Yo quiero saber si creo que está muy arraigado en la sociedad. Si vamos a avanzar. Hay otra cosa que, por ejemplo, hay un tema que está pendiente, que es la jubilación especial a profesionales, por ejemplo, como la danza y como los actores, que no tienen continuidad laboral, que trabajan esporádicamente con contratos temporarios y que tienen una corta duración su carrera, sobre todo la de los bailarines. Sí, conozco muchos casos de trabajadores de los teatros y de las casas culturales dependientes de la ciudad de Buenos Aires que no estaban en condición de planta y que fueron despedidos en masa en los últimos tiempos.
no acompañando la política de apoyar a la cultura del gobierno nacional. El caos que hubo hace un par de años en el Teatro San Martín, donde rompieron todo, que eso fue muy cuestionable también por todo lo que sucedió puertas adentro con los que tomaron el teatro. Igual con todo Pero, respeto, chicos, sí, discúlpenme, yo sé que hay nichos y que a cada uno le importa determinadas cosas, pero me parece que hay temas más universales. Sí, pero por ejemplo a ella le interesa mucho el tema de la cultura porque representa su fuente de vida. La cultura es importante también por un tema Este es el económico. concepto que se tiene de la cultura. Claro. La cultura no es un tema importante. No, es importante. La cultura Sí. es un tema después de todos los demás. Y la cultura hace al desarrollo de los países. Y nos Es define, fundamental. nos define como Sí, a ver. argentinos. Me parece que todos esos episodios que fueron coyunturales se fueron reencauzando y si bien yo también creo que hay muchos logros de este gobierno, me parece un error de parte de la presidenta de la Nación ponerla como que si no es ella o su proyecto es el no Estado en la Argentina. Y me parece que mucha gente está dispuesta a sostener políticas que la Argentina ha conseguido en décadas, no solo en los últimos 12 años. La Argentina es una sociedad que lleva varias décadas de democracia y en su superación. Y la cultura genera puestos de trabajo también. Pero eso es coyuntural, nadie. Me parece que el gobierno de la ciudad no descuida la movilización de la cultura. economía. De hecho, hay muchas actividades. Yo no tengo ánimos de defender al gobierno de la ciudad, pero me parece que no es un déficit que exista hoy como La gran asignatura acá tenemos un candidato jefe de gobierno, Sí, de modo pero- que sería importante también conocer. Es cierto que hoy la agenda está tan monopolizada por los temas que son vitales Claro. para los argentinos, que es la seguridad, que no nos maten a nosotros o a nuestros seres queridos en la esquina por Los un celular, hospitales, Débora. o el tema de la economía, que Pero hoy además- pasó a ser tope de agenda también, Sí, salud, que la educación, salud. sí. Entonces, cuando faltan las necesidades básicas en una sociedad, Pero hay pasa también el sistema de salud, educación, de la calle, seguridad, ¿eh? queda de lado un tema de agenda que para mí es absolutamente relevante, pero deja de ser prioritario. Es Porque que lo el prioritario problema, pasa a la ser gran oro. confusión, Sí. es la confusión entre Estado y gobierno. Totalmente. Esta es la gran asignatura pendiente en la política cultural, la confusión entre Estado y gobierno. Nadie discute la importancia haya de la logros. cultura, el valor. ¿Qué tienen que decir los candidatos sobre este tema? La confusión entre Estado y gobierno. La cultura o es del Estado y ahí se legitima, no puede ser la cultura de un gobierno. Eso es como la educación o por muchos otros aspectos. Bueno, por Yo eso, no- precisamente como hay nuevos precandidatos, Yo- está bueno hablar de... A ver, aquí se dijo algo en cuanto a la importancia del gobierno en la relación con la cultura. Yo no lo desconozco, pero cuidado, porque ha habido un gran trabajo en el sentido de que la cultura, los actores, la producción cultural, esté sesgada hacia la consolidación del relato. Y a mí me parece muy acertado lo que usted acaba de decir, porque acá hay que distinguir entre Estado y gobierno. Y me parece que el gobierno de Cristina Fernández en particular, eso no lo ha tenido con claridad. Fíjense en las producciones de Paca Paca, por ejemplo. Yo no puedo creer ese dibujito animado, esas cosas que se producen para los chicos, los ataques a Sarmiento, por ejemplo. Me parece una Yo no creo barbaridad. que sea un ataque, creo que está desdramatizando un poco la historia. No, porque yo creo que Mamba ese se llama, tipo... ¿no? No, atacar desde un dibujito Ese tipo, animado. perdóname, ese tipo de cuestiones serían imposibles de ver en Francia, imposibles en cualquier país. Nombro Francia justamente por la importancia de la cultura en el Estado francés. Además, Eso no si pasaría. se critica el soft power, Así que- digamos, No. respetemos a Sarmiento. Pero el nivel de Pacapaca, el nivel de Canal contra Encuentro, Sarmiento, en fin, creo que ha habido Claro. una frivolidad, O sea, una superficialidad. dicen, yo que diría, en la ciudad de va a Buenos seguir Aires- habiendo películas financiadas por el Seguro. Estado, pero no todas van a ser una visión de los 70, por ejemplo. Hay otras cosas. No. Va a haber distintas cosas porque habrá distintos pensamientos a partir de... Y Canal 7, Pero por perdón, favor. perdón, no te entiendo qué decir. Quiero que no decir habrá que va a películas de haber los 70. va a haber tantas películas como ahora financiadas por el Eso es Estado, lo importante. pero tal vez con otro No contenido. son totalmente No visión de la solo, financiadas historia, por el pero Estado. Claro. es válida Son también. estimuladas, tienen, claro, no tienen solo con fomento. este contenido, sino tal vez con un contenido más plural Pero es que hay nos contenga hay un todo. contenido, hay películas de todo tipo en la Argentina. Más o menos. Sobre la historia reciente, yo diría que hay un relato único. Hay un Sobre los sesgo. 70, sí. Bueno,
pero eso, la autoría es de, es de los directores. No, porque los directores saben qué financia el Inca y qué no financia. No, pero hay jurados. Hay jurados que eligen quiénes reciben subsidio o no. Tengo experiencia en ese caso. Por ejemplo, filmar Operación Traviata, el asesinato de Rucci, Inca no lo financia. ¿Por qué no lo financia? Porque lo hicieron montoneros. Pero eso hay que reclamárselo a los jurados. Claro, todos saben cómo funciona la industria. No es así. No, los jurados son representantes de todos los gremios. Pero perdón. Pero es el Inca el que decide. Sí. Yo creo que gobernar, cuando uno está al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de una provincia, ni hablar de la nación, uno tiene una agenda y tiene prioridades. Y nadie va a decir acá que la cultura no es importante. Pero no seamos hipócritas. De verdad, a vos te dicen, tenés un problema de inseguridad fenomenal, ¿no? Se puede resolver con decisiones y con una cantidad de acciones. Tenés un problema económico de inflación que se come los salarios. Cuando llueve, la ciudad de La Plata está aterrorizada porque no se vuelva a inundar. Yo soy de Luján, tenemos la misma situación. De donde usted viene, tenemos un problema de agua potable y de transitar por las rutas. Hace pocos días un colega de usted se mató en la ruta 5. Tremendo. Entonces uno tiene una lista de prioridades y entonces no hay que ser hipócrita. Uno seguramente le va a delegar, y con todo respeto, a una persona y lo va a seguir, lo va a hacer con un seguimiento. Pero en el momento que uno tiene que tomar decisiones y trabaja 18 horas por día, le puedo asegurar que hay una serie de precisiones y de decisiones que en el tema de la cultura uno asignará un presupuesto, asignará una persona responsable, mirará un programa, hará un seguimiento mensual o trimestral. Pero le puedo asegurar que en la agenda del gobernador de Buenos Aires no va a estar la cultura todos los días como una prioridad, porque le estaría mintiendo, no estaríamos hablando con honestidad. Sí. Pero a Marta la quiero dejar tranquila. Sí. En la agenda del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay una esencia cultural. La Ciudad de Buenos Aires tiene como una componente central la cultura, históricamente. Sí, porque tienen dinero. Eso vamos a hacer todo un trabajo para que se gaste mejor, por supuesto. En un rato estamos con Burlando. ¿Cómo anda? Buenas noches, Burlando. Y también lo tenemos Facundo Manes. ¿Cómo anda, Manes? Por fin viniste. Por fin viniste. Muchas invitaciones. Hijo conocido. ¿Cómo anda, Facu? ¿Bien? Bien, ¿vos? Gracias por estar. Tipo que es como el bestseller, todo lo que toca lo transforma en oro, Manes. ¿Cómo anda, Francisco? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Va a ser gobernador usted o no? Si la gente lo decide, sí. ¿Y la gente lo va a votar o no? Pero que sí. Usted le fue muy bien y también le fue muy mal. Y aprendí mucho más cuando me fui muy bien, porque me equivoqué después. ¿Qué estaba agrandado? Sí, me la creí. ¿Se la creyó? ¿Y cómo fue creerse todo y después al otro día darse cuenta que un enorme proceso de aprendizaje? Porque el día después de la esa noche que nos fuimos a dormir con Agustina muy tarde, ya casi a la madrugada, me miró y me dijo, ¿te diste cuenta lo que hicimos? Le ganamos a Néstor Kirchner. Y la verdad que yo no había caído, ¿no? Y después me la creí y comenzamos primero entendimos que el gobierno había entendido. De hecho llamaron a un diálogo, hicieron una cantidad de cosas. El gobierno no cambió nada, al contrario, profundizó el rumbo. Pero los errores que cometimos después nosotros, como un acuerdo electoral, por eso lo dije recién, cuidado con los acuerdos electorales que terminan siempre la noche de la elección. Aquí lo que hay que hacer es un acuerdo programático. Después se mezclaron cuestiones personales que tampoco tienen que ser factor determinante en la política. Y de ahí fui aprendiendo. Son varios años, fue en el 2009, estamos en el 2015. Algo fundamental que por lo menos me parece que me tiene a mí preocupado y al resto de la sociedad es el tema de la inseguridad. ¿Qué van a hacer? Usted dijo que se puede resolver. Claro. Yo no creo que sea tan fácil. No, yo no dije que sea fácil. ¿Y cómo se hace? Primero, si cambiamos una presidenta que habla de sensaciones por un presidente que toma decisiones. Y Sergio Massa ha dicho, yo voy a ser el presidente de la seguridad. Y eso para la provincia de Buenos Aires y para el país es una gran noticia. Entonces comienza a organizarse el Estado. En un país muy presidencialista, se controlan las fronteras, no se deja que se blanquee dinero, como aquí es absolutamente legal. Se controla que el Cedronar no permita que los precursores químicos que se utilizan para drogas sintéticas se produzcan. Aquellas personas que están en condición de adicción, Santiago tiene un tratamiento adecuado. No decimos que lo hacemos, sino que realmente lo hacemos. Entonces las provincias se ordenan los intendentes, las policías actúan los jueces, actuamos los legisladores. Produce todo un encadenamiento, se organiza el Estado frente al crimen organizado. Y entonces el que comienza a tener miedo es el delincuente. Y eso sucede en todos los países, sucedió desde una decisión presidencial. 12 años de gobierno de una familia, la familia Kirchner, ha dado una ventaja tremenda
al delincuente y al narcotráfico. Igual esto es de antes también de los Kirchner. Esto viene hace mucho tiempo. Venía, pero no como ha sucedido en los últimos años. Ha sido tremendo digamos, cómo se ha desarticulado lo que digamos, un Estado, estábamos hablando recién del Estado, tiene para defender a sus ciudadanos. No se controlan las fronteras, Santiago, esto usted lo sabe. Perdón, el blanqueo de dinero. Hay pocos países. ¿Y por qué no hay narcotraficantes presos? Precisamente porque no está actuando en funciones las fuerzas de seguridad. Porque, mira, hay una convivencia... ¿Por qué la paradoja? Ni narcotraficante ni político preso, porque parece que ninguno cometió ningún delito. El día que la gente vuelva a comenzar a creer en la justicia es el día que un empresario pague una coima y vaya preso. Claro. El día que el funcionario que recibió la coima vaya preso. El día que un juez no cumpla con sus funciones sea destituido. Ese día la gente va a volver a creer en la justicia. Ahora, ¿hay narcotraficantes presos? Sí. Nosotros vamos a pedir prisión perpetua. Prisión perpetua, sí. Para crímenes que tengan que ver, para delitos que tengan que ver con el narcotráfico y además para violaciones de menores. Me parecen que son dos crímenes aberrantes que tienen que ser penalizados con la mayor rigurosidad posible. Y esas personas tienen que permanecer privados de su libertad de por vida. Esto va a levantar un debate, pero entendemos cómo están hoy puestas las cosas y la puerta giratoria. Estamos haciendo un daño tremendo. La gente descree de la capacidad del Estado, como usted me dijo. Es difícil, sí, claro que es difícil. Ahora, para la provincia de Buenos Aires es vital. ¿Lo van a tildar de ultraderecha y de mano dura? No, para nada. Esto es devolverle los derechos a la gente. La gente quiere volver a vivir segura. En pueblos tranquilos, como estábamos hoy en América, la gente te dice esto dejó de ser lo que era. En Rivadavia. En América, sí. Hablando de inseguridad, hoy sucedió algo con Zulemita Menem, porque esto pasa acá en la capital, en Gran Buenos Aires, en todas partes. ¿Qué pasó, Débora? Realmente otra vez un hecho de inseguridad. Lo que pasa es que cuando sucede con personajes públicos, sobre todo con alguien como Zulemita Menem, que además yo entiendo que debe tener custodia, realmente por ser la hija del expresidente. Sí, o auto blindado, digamos. Ahí uno se preocupa doblemente porque sinceramente dice que nos queda a los ciudadanos de a pie, ¿no? Esto era en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el barrio de Martínez, estaba además con una criatura, con uno de sus chiquitos, a punta de pistola. Le apuntaron, Sí, a punta de pistola. Entonces, horrible. ¿Usted lo que es que le apunten a un hijo en la cabeza? Es un horror. Tremendo. Un horror. No sé si y obviamente que hablamos de ella porque es una persona pública, pero esto pasa todos los días, en todas partes, clase baja, media y alta, todo el mundo. Nadie está excluido. Y nadie hace nada. Santiago. Un horror. ¿Cómo le pueden apuntar a un chico con un revólver en la cabeza? Sí, ha pasado y aquí en varias ocasiones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también. Mire, cuando se juntan dos factores, droga y armas ilegales, el delito se convierte en un delito violento. Sí, pero esta combinación, donde se ha visto, el delito se convierte en violento. Donde había antes robos o había hurtos, se convierten en homicidios o en asesinatos. Precisamente, hay que requisar armas. Obviamente el combate contra el narcotráfico es central, pero aquí la Presidencia de la Nación tiene un rol central. Y no lo ha hecho durante todos estos años. Fíjese lo que ha dicho el Santo Padre. Francisco? Yo no creo que nadie... Mire, eso lo debería responder el gobierno. Yo sí creo... Nadie está a favor del delito, de la delincuencia. Una cosa es estar a favor y otra cosa es dejar que las cosas sucedan. El siga con el ¿Usted quiere mirar para otro lado? Sí. Y una cuestión de una mirada que yo no comparto, que es el garantismo. Tiene que haber una garantía obvia de aquella persona que se la presume que cometió un delito. Pero que nos pongamos en defensa del delincuente y que muchas veces las víctimas sean las personas que son castigadas, de ninguna manera estoy de acuerdo. Y esto no es ni de derecha ni de izquierda, esto tiene que ver con lo que la gente está reclamando, que se aplique la ley con rigor, que terminemos con la puerta giratoria, que haya penas severas para delitos, como estoy diciendo, de narcotráfico. Entonces, ese es un proceso que tenemos que retomar. La pregunta es, ¿se puede? Claro que se puede, desde una decisión presidencial y de un ordenamiento de todo el Estado. No es un problema de dinero, ¿eh? Muchas veces se dice, hace falta recursos. No, los recursos están. Usted dice, la familia policial es gente corrupta, seguramente tendremos algunos. Sí, se puede resolver, como en todo. La minoría debe ser, sí. Pero claramente el camino es retomar una decisión presidencial y ordenar el Estado. Francisco, esta semana se habló mucho de Marcelo Tinelli y se lo señaló a Tinelli en un momento como fue que el hombre que le hizo ganar una elección a usted y que no pudo hacerlo con Insaurralde, por ejemplo. Es decir, Tinelli se jactan del poder de Tinelli público y mediático cuando dicen el alicate de Narváez que tomó tanta notoriedad y ganó la elección en ese momento. Después lo quiso repetir el modelo con Martín Insaurralde y no pudo. La verdad que Insaurralde, la gente, por más aparato y publicidad, no logró ganar la elección.
¿Cómo le ve a Tinelli en este momento? Figura de Canal 13, pero coqueteando con el gobierno para quedarse finalmente con el poder del fútbol en nuestro país. ¿Vuelvo un poco al 2009? Sí. Yo cuando comenzamos la elección del 2009, finales del 2008, tenía 40% de conocimiento. Ya tenía 2 campañas políticas hechas. Cuando comenzó el Bailando, ¿de acuerdo? No, la Casa de Gran Cuñado. La Casa de Gran Comenzaron Cuñado, sí. Los imitadores y demás. Y surgió un imitador que era Roberto Peña, que es Roberto muy talentoso, sí. Talentosísimo, que me imitaba a mí. El día que lo vi en la pantalla me morí porque era exacto, hacía unas cosas muy divertidas. Y todo este alica alicate, quereme, querete, tengo un flan, ¿te acuerdas del plan? Tengo un flan. Todo eso sucedió. Ahora, la elección la definió la gente. Lo que me permitió a mí tener un nivel de conocimiento que la tele lo daba y ese programa sí, pero lo una daba. imitación te puede hacer más popular o te puede sepultar también. Y ahí va la suerte. Yo salía... ¿La suerte o se arenga un poco? O sea, ¿hay acuerdos detrás de eso? No, para nada. No. La gente piensa, ¿saben qué? Que ponen plata y decir, si me imitabas bien te pongo un... De ninguna manera, no fue mi caso. Es más, ¿Su caso hubo otros casos que sí? No lo sé. En el caso mío estoy absolutamente convencido porque cuando una tarde estaba en la fundación, durante el teléfono era Marcelo, a quien conozco y de quien soy amigo, me dice, vamos a dar el derecho a réplica. No sé si usted se acuerda que podíamos ir los políticos a hablar o a interactuar con... Todo bailó, todo. Sí, bueno. Digo, bueno, fenómeno, bárbaro, arreglamos la semana, el día... Me dice, no, es en un rato. Digo, ¿cómo es en un rato? No, sí, es ahora. Vamos ahora, para esta noche lo vamos a hacer. Y en ese segundo yo tenía que decidir que sí o no. Dije, voy. Y creo que fui el primero, ¿no? De hecho, fui el primero en ir. Y estuve en el piso y me divertí. Y Roberto me dio una mano porque me dio un tip y me dijo, mira, voy a bailar 30 centímetros adelante tuyo, seguí. Yo soy bastante tronco bailando, se habrán dado cuenta. Pero me divertí mucho. ¿Qué vio la gente? No se puede reír de uno mismo, que te puedes divertir y que hay un imitador que te imita y que le pone, digamos, un sentido del humor. Y eso me dio mucho conocimiento. Ahora, no confundamos la decisión de la gente que porque un imitador o un político va a un programa, eso va a... Pero yo creo que ya le tienen miedo a eso a los políticos. Este año no sé si la gente va a votar a un político que baile. Es que yo creo que hay otro humor en el país. Claro. Hay otro humor en el país. Porque una cosa es un programa como el que hacía Marcelo en el 2009 y otra cosa es hacer de Drupi y aparecer en todas las pantallas poniendo cara de no sé qué estoy haciendo por acá, pero pasé y entré. Bueno, pero Insaurralde, cuando no lo conocía nadie, aparecía en el Paravalanche de Tinelli y él decía, se acuerda que un romance con Florencia Peña y qué sé yo, y ahí lo empezamos a conocer Insaurralde masivamente. Sí, yo no opino de la vida personal de las personas. Lo que estoy absolutamente convencido es que la política para... No hablo de eso porque en su momento, según tengo la información, Canal 13 le pasó como se le cobró el PNT. Es como si usted viniera todos los días acá atrás y no es conocido y yo digo, mirá quién está ahí. No lo sé. Lo que sí sé, que en esta elección ese tipo de programa, este tipo de programa muy exitoso, muy masivo, ¿no? Sí, obviamente te va a dar niveles de conocimiento, pero la gente va a elegir. Estamos eligiendo... ¿Cree que está enojada un poco la gente? Está muy enojada con la política. ¿Estamos, no, enojados? Sí, claro. Sí, la marcha del 18 de febrero no fue una marcha en contra del gobierno, fue una marcha de reclamo a toda la dirigencia política. Yo también me sentí cuestionado. Marché, pero me sentí cuestionado. La marcha tenía, digamos, un factor llamador que era justicia y verdad, pero había un reclamo a toda la clase dirigente. No queremos seguir viviendo con una justicia que es, digamos, que tiene un grado de parcialidad y donde hay poderosos que no son juzgados. Y queremos una justicia pareja para todos. Sin duda hay un reclamo a toda la dirigencia. Por eso me parece muy interesante lo que está pasando en este mismo momento en Gualeguaychú con la Convención Radical. Transparente, la gente la está viendo. No creo, de verdad, que porque un partido político vaya para un lado o vaya por el otro, define una elección. Que es importante, es muy importante. Al final del día, eso que se define, cada vez las elecciones se definen más sobre los últimos 15 días, los últimos 10 días. Lo que va a primar no es solamente si un presidente tiene un buen programa de gobierno, es si se le ve el carisma y la calidad de poder conducir una nación que necesita ser pacificada, que tenemos que volver a unir a los argentinos, que hay que volver a tratar las prioridades. Nosotros tenemos 3 prioridades muy claras, Santiago. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la educación pública y tiene que ver con la vivienda. Eso es el Frente Renovador. Y entonces la gente dirá, bueno, el Frente Renovador me ofrece esto. Bueno, que me ofrecerá Macri, que me ofrecerá el oficialismo, con 12 años de gobierno. Esto me parece muy bueno para la Argentina. ¿Y cómo hizo con su ego de Narváez? Porque usted quería ser presidente de la Nación y ahora va como gobernador.
Tengo una enorme vocación para gobernar la provincia de Buenos Aires. No tiene que ver con el ego. Es el puesto más desafiante. ¿Habló con el analista o no? ¿Perdón? ¿Lo habló con el analista ese análisis? No me analizo. Pero creo que es la tarea ejecutiva, de verdad, más compleja de la Argentina que viene. Par y paso con la presidencia de la Nación. Ahora, cuando veamos un presidente y un gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ojalá un jefe de la ciudad de Buenos Aires, actuando en conjunto, el país cambia. Terminemos con esta confrontación. Fíjese lo ridículo que ha pasado durante estos 12 años. Gobiernos que están con una avenida que los limita, no conversándose, no hablando, no sentando a sus ministros. Una Argentina distinta. Y la provincia de Buenos Aires va a ser un eje constructor de esa Argentina distinta. Habrá un punto, banque un instante, en un ratito lo tenemos a Facundo Manes, un hombre brillante. ¿Y cómo está de Narváez en las encuestas? Hoy tenemos una de poliarquía, que son de los que más aciertan. Francisco de Narváez, 28%. Martín Insaurralde por el Frente para la Victoria. O sea, Insaurralde lo ven como candidato de Scioli, 27%. María Eugenia Vidal, 14%. Margarita Stolbizer, 12%. Pitrola, 5%. Un 11% de no sabe y no contesta. El 54% quiere un candidato opositor a Cristina Kirchner como gobernador. El 35%, un candidato que Cristina diga el que sea, voy y lo voto. Y un 11% que no sabe. O sea, se mantiene al frente de Narváez en esta encuesta. Sí, por favor, Zuleta. De acuerdo, son los porcentajes. Hay una pelea en Buenos Aires. Qué importante Buenos Aires. Vuelve a ser el eje de todo, me parece. Y es muy atinado lo que dice Narváez. Gobernar Buenos Aires es una condición para gobernar el país. En otros tiempos, gobernar Buenos Aires era la forma de no ser nunca presidente. ¿Cómo ha cambiado el país? Los datos son los mismos. Están contraponiendo dos modelos. Scioli, por un lado, saliendo del gobierno, candidatura presidencial, y por otro lado, Massa, sobre todo con una gran experiencia y con muy buenos candidatos en la provincia de Buenos Aires. Es muy importante estos datos que da Paulo, que publica Poliarquía, porque se da una paradoja, ¿no? Cuando estamos discutiendo hoy si el radicalismo va a optar por Mauricio Macri en la nacional, fíjense que la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más importante del país, en la puja entre el Frente Renovador y el PRO, la distancia que marca de Narváez respecto de María Eugenia Vidal es muy importante, de modo que usted de Narváez es un actor absolutamente definitorio en el Frente Renovador. Lo obliga a relativizar los datos nacionales, van a ir cambiando los datos nacionales. Puede haber un gobernador. Hay un dato más, Santiago, si me permite. El candidato que apoye a Cristina, según esta encuesta, y si entendí bien, tiene 35%. Tendría potencialmente 35%. Claro, tendría un 35%. Que nadie dé por terminado el Frente para la Victoria. No, pero aparte hay un candidato... Sobre todo si el candidato es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No, chicos, no. El candidato, lo que quieren muchos, no todos, pero muchos, es que Randazzo baje directamente a la candidatura por la provincia de Buenos Aires. Puede ser, sí, pero yo creo. Pero es que Scioli quintuplica a Randazzo hoy en cualquier encuesta nacional. Sí, pero Randazzo no quiere saber nada. Por eso, bajarse, sí. Lo que creo... Va a ser el fin de la carrera de Randazzo. ¿Por qué el fin? Porque si lo quintuplica Scioli en la interna, pero llegar a la provincia... Ojalá. Por ahora no es su deseo. No es su deseo, pero todo puede pasar en política. Ojalá. Yo creo que la posibilidad de sustentarse del Frente para la Victoria con una cuota importante del poder radica en la provincia de Buenos Aires. Y tal vez, ¿no?, esta gran interna que a nivel nacional se está debatiendo y en esta mesa se ha debatido, si la hacemos en la provincia de Buenos Aires y el candidato de la oposición que surja de una gran interna reúne esa intención de... La estadística dice 35. 50 y pico. 54 en contra, 35 a favor. Eso da por tierra toda expectativa de continuidad del Frente para la Victoria. Y lo digo en ánimos de una competencia política. No estoy hablando de amigo y enemigo. Simplemente digo, la provincia de Buenos Aires va a definir la continuidad del Frente para la Victoria como un factor de poder en la Argentina. Y el campo de batalla, usándolo figurativamente, va a ser la provincia de Buenos Aires. Pues es una construcción de... La madre de toda la batalla. La madre de toda la batalla. ¿Cómo anda, Orlando? Buenas noches. ¿Cómo está usted viviendo este año? Que hay que volver a las urnas. ¿Usted es amigo de Martín Insaurralde? Sí. Tengo muchos amigos en la política. ¿En la política? Tengo muchísimos. ¿Y de los presidenciables con quién está? Bueno, si se puede saber qué opina cada uno. Sí, tengo un vínculo fundamentalmente con dos. Con Sergio Massa y con Daniel Scioli. Tengo muy buena relación. ¿Cómo lo ve a Scioli? Yo lo veo, obviamente, convulsionado, como
precisamente se está debatiendo en este programa. No hay claridad. La claridad va a venir, me parece, cuando se empiecen a definir situaciones. Y me parece que esa situación de claridad se va a esperar hasta el minuto previo a la elección, ¿no? Te pregunto esto porque hemos pasado una semana que a Scioli desde la interna del oficialismo le tiran munición pesada. Y él se mantiene siempre como... Él ha resistido... Muy tranquilo, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre ha tenido esa actitud muy paciente, muy contempladora. Yo realmente, personalmente, no me dedico a la política, no tengo absolutamente ningún tipo de lazo con la política, pero realmente yo personalmente no sé si hubiese tolerado, ¿no? tanta agresión. El premio es grande, Sí. la presidencia, tolera cualquier Pero hay que cosa. aguantártelo. Sí, bueno, pero hay que... ¿Qué va a hacer? Hay que estar ahí. Yo creo que esta fue la peor semana de Scioli, porque él, me parece, por lo menos sus colaboradores no pensaban que Randazzo, y obviamente ellos piensan con la veña de Cristina, lo iba a atacar tanto. Y después lo siguieron momento, atacando Urribarri y Rossi también. De todas maneras, hay quienes piensan que Alberto, su jefe de gabinete, fue quien lo lanza a Scioli a esta posibilidad de... Pérez. Alberto Pérez, sí, vino acá. si es quien lo lanza o no, a romper lanzas o no. No me parece mal la actitud de Scioli. No, yo creo que Pérez habla por Scioli. Todo lo que no se atreve a decir Scioli Pero ahora... yo me lo dice pregunto, Pérez, cuando Scioli se defina, el candidato de Scioli a la provincia de Buenos Aires, ¿no se van a ir todos los votos, siendo que es quien gobierna, sigue gobernando la provincia de Por Buenos ahora Aires? los ataques los fortalecen. Me parece los que lo ataques vienen del fortalecen. entorno kirchnerista. Exactamente. Lo fortalecen frente al electorado independiente. 7 de cada 10 argentinos es independiente. Pero Igual se nadie midió. se la va a acatar. Fundamentalmente uno se puede mostrar matizado ante la nada, pero matizado aún ante los ataques de un compañero del propio espacio con quien va a tener que seguir compartiendo asientos en los próximos actos presidenciales y seguir mostrándote con la temple en tu eje. Yo creo que en imagen lo fortalece. Pérez no tiene por qué mantenerlo y puede salir a efectuar ciertos embates en nombre del gobernador de la provincia y todo queda balanceado. Agustino, pero te hago una pregunta. ¿Por qué desde el oficialismo prácticamente nadie lo ataca públicamente a Vudú y si lo hacen con Scioli? ¿Por qué decís que lo hacen con Scioli? Porque Randazzo compite y con Vudú no compiten. Todos le pegan. No, pero te quiero decir que en su momento, para lograr posicionarse o para lograr determinado lugar, la chicana constante, diaria, puede haber un tipo de manifestación pública que sea poco elegante. Bueno, con Scioli lo tienen siempre, desde hace mucho tiempo, ahora mucho más, obviamente. ¿Pero por qué no lo atacan a Vudú? Porque está procesado. ¿Cómo Claro, lo va a atacar el gobierno a Vudú? Desde ciertos puntos de vista Pero para puede sacarlo. ser que Tampoco para nadie- No lo van a sacar. ¿Por qué para no? mí. ¿Por qué lo van a sostener a ultranza? Porque esa es una decisión presidencial. Pero ¿usted cree que resta en este momento? ¿Quién? Vudú. Obviamente. Entonces, ¿por qué no a lo la, sacan? a la Argentina le Pero Bueno, responde. digo, podemos ¿y por qué hablar no de sacan? lealtad en algún ¿Por momento, qué no en lo el que eso sacan? Porque también hay una tiene que ver decisión todo política de esto. sostenerlo. Tampoco- A ver, yo voy, sí. A Hay ver. una decisión política de sostenerlo de la señora presidenta, pero le resta al país, no le resta al partido de gobierno. Tener un vicepresidente A mí me llama mucho la procesado. atención, Francisco, cómo se pasa de un punto al otro completamente antagónico en cuanto a cómo lo defienden y a cuánto lo dejan solo. Porque yo, desde el lugar de periodista, leo ambas cosas. Después, desde el tiempo en el que viví con él, vivía solamente una que tiene más que ver con cierto apoyo. Lo que creo es que tal vez muchos quieran hablar en favor de Vudú, pero necesitan, por una cuestión de imagen propia, mostrarse un poco más neutrales, porque obviamente es la justicia la que Perdóname. tiene que decidir y no importa tanto lo que pienses vos, lo que piense yo o lo que piense nadie, sino lo que la justicia vaya a determinar. Está bien, pero- Entonces la defensa viene desde ese lugar. Primero la justicia y después lo que piense cualquiera de nosotros. Estoy de acuerdo, pero el gobierno tiene acciones. Cuando la señora presidenta inauguró las sesiones ordinarias hace pocos días, Amado Vudú tuvo que viajar a Uruguay para la asunción no del tuvo nuevo que presidente, viajar, tal lo- como hizo con los presidentes lo que asumieron mandaron a anteriormente Uruguay. y siempre fue él pero a mi las interpretación, asunciones. yo entiendo la tuya. No, Mi esto no es interpreta- una interpretación, esto es un hecho, es fáctico. Es un hecho. Pero No, correspondía pero, a ver. que inaugurara la sesión, correspondía que él estuviera presidiendo la sesión. Y lo mandaron a Uruguay. De hecho, no me Presidiendo, pareció que presidiendo qué sesión. ¿Perdón? Presidiendo qué sesión. La inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Presidente Nación. Es el Ah, bien, presidente de la bien, no, Nación. no, Correspondía que lo hiciera. Sí, Natalia. No, que ninguno de los entrevistados que has tenido en este programa y en los que yo he estado presente, cuando le preguntás, pone las manos en el fuego por Vudú, ninguno de los candidatos oficialistas o funcionarios de gobierno, ninguno ha No es puesto las cierto. manos en el fuego. Diana por Conti Vudú. sí. Ninguno lo ha Diana puesto. Conti. Diana Conti. Diana Conti. Diana Conti, Sí. bueno, pero Diana Conti Ah, es bueno, una persona entonces no, pero que sí. no la estoy...
una. De 10 he visto una persona. Me parece una Musi, respuesta coherente porque no se trata de poner o no las manos en el fuego, se trata de dejar que la justicia determine. Entonces, pero no es un si tema la pones judicial. o no la pones, si te quemas o no te quemas, está lo mismo, porque Pero, ninguno de Agustina, nosotros va a decidir no es normal, el futuro judicial del vicepresidente. No es normal, yo sé que por ahí vos te afecta por el pasado, no es normal la figura de un vicepresidente procesado en ninguna parte del mundo, no existe. En Argentina no ha sucedido. Entonces no es un tema menor que lo tenemos que tomar. Yo coincido con Jamás Francisco, te lo discutí, si perjudica Paulo, o no eso. Jamás a Cristina, te lo discutí. o perjudica a lo futuro, perjudica al país. La imagen de Argentina no es buena. Cuando lo tuvimos en Uruguay, que yo coincido también, que también le saquémoslo de acá. chiflaron al rey de España y al vicepresidente de Venezuela. Bueno, pero a todos los malos silbaron, el rey de España está visto en el mundo, pero desde un desastre. Entonces yo comprendo tu postura, pero no es lo mejor para el país tener un vicepresidente en esa condición, porque la justicia se va a expedir. Está bien, pero hay quienes también opinan, y esto va más allá de mí, Sí. que también corresponde que hasta tanto se demuestre que es culpable el vicepresidente siga en funciones, en tanto él se mantiene inocente. Pero hay una cuestión entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Y ahí Pero es muy comienza subjetiva la cuestión. No, por eso Francisco. digo, yo voy a decir mi oposición. Por Yo creo que supuesto. si vos sos un funcionario de gobierno y estás acusado por la justicia y estás Mauricio Macri no estaba procesado también cuando ustedes estaban en alianza, trabajando codo a codo. No, hoy sí está procesado por bien, las empezó después. Ok. Mucho después. Lo que digo es... Usted vivió algo, a usted lo acusaron de algo, y lo que hizo fue que presentarse en la justicia. Carpetazo. Un carpetazo en el 2009 por supuesto tráfico de efedrina, y lo que me salvó de la situación fue que en el momento que me enteré de que esto podía tener, digamos, visos de realidad, me presenté a la justicia voluntariamente. Tenía fueros parlamentarios, me presenté al juez y le dije, señor juez, acá estoy, investigueme, y creo que estoy convencido que Amado esa... también se presentó espontáneamente en los tribunales. También, no, yo lo que quiero decir... No es un dato que también le Está agrego. bien, pero lo que quiero decir es que me parece que sería un paso cualitativo muy importante que cuando una persona de la investidura del vicepresidente está procesado por la justicia, diga, señores, hasta que la justicia determine si soy inocente o culpable, yo doy un paso al costado. Es una opinión. Obviamente es una opinión. Estoy dando la mía. ¿No? Obviamente tampoco sucedió. Lo que digo es que creo que esto fortalecería lo que llamamos la institucionalidad. Es lo que yo le exigiría a un funcionario. Pero de Narváez, eso es ingenuo. No, porque Vudú y Cristina en esto es lo mismo. ¿Usted cree que Vudú va a hacer algo de lo que le acusan sin la veña de Néstor y Cristina Kirchner? Bueno, entonces estamos en una peor situación. Yo quisiera eso es. que... A ver, Siempre le quiero preguntar a Burlando, ¿qué significa que alguien esté procesado? Bueno, desde el punto de vista ético, yo realmente comparto el criterio de Narváez, ¿no? O sea, yo creo que por una cuestión ética o moral, me parece que hasta incluso una situación de estas características puede resultar, si se me permite la expresión coloquial, espantavotos. O sea, Pero Mauricio no es Macri se está no es postulando algo bueno. presidente y también Estamos- pasó Pero por yo un le preguntaría a procesamiento Burlando. judicial. A ver, Mauricio Macri se está postulando presidente y también tiene un proceso a Sí, cuenta. son temas, Por después ya yo olviden. digo mi opinión Pero me para llama mucho todos, la- no sí, para sí. uno. Y ahora el tema es Vudú, pero no entiendo genérico. por qué no estamos discutiendo Porque la son- precandidatura de son- un son- precandidato presidencial en una circunstancia Agustina, muy similar. en el caso Es llamativo. en el caso puntual de Vudú se habla de cohecho, se habla de coimas, se habla En el caso de Macri se enriquecimiento habla de ilícito. escuchas ilegales, Escuchas, de sí, espionaje seguro, a familiares seguro. de víctimas Perfecto, del atentado pero a vos la no AMIA. Y justifiques, ese tema, perdón. hoy por hoy que estamos hablando de AMIA sin Bueno, parar, pero vos tampoco se justificás toca. la situación de Macri en beneficio de la otra. Vos tendrías que decir, por una cuestión No, ética... la traigo los también a dos colación tendrían que dar porque un me paso al llama costado. personalmente la atención Ah. porque estamos hablando de un tal vez futuro No. presidente A ver, también pero procesado. podríamos pero no podríamos voy, trazar Marcelo. una regla, Agustina, podríamos trazar una regla. ¿No estaríamos mejor como país frente a los argentinos si un funcionario, el que sea, está procesado por la justicia, sea quien sea, debe dar un paso al costado y sí, señores, en bien de mi gobierno y de lo que yo represento, porque finalmente tengo una responsabilidad pública, doy un paso al costado hasta que la justicia se expida? Y la regla es general para todos, sea quien sea. Si esa pasa a ser Pero una... la opinión pública se inclina no para todos, Francisco, te lo digo de Discúlpame. verdad. La opinión pública no se inclina en No, ese no, mismo no. pensamiento aplicado a quienes están en la misma Con posición. entiendo No que no todos solamente- pensamos ver, lo mismo. Con De verdad. Un minuto, quiero escuchar a Burlando, sé que estaba hablando, Sí, por favor. bueno, obviamente hasta es se da una situación hasta de engorrosa, ¿no? O sea, el vicepresidente tiene obligaciones internacionales y hasta cada obligación internacional significa un pedido a un juez, una autorización para salir del país. No. A ver, yo les voy a aclarar, No, no sí, puede como que no. salir. Ha salido del país en cada oportunidad sin tema, ningún inconveniente. obviamente, pero tiene que pedir, o sea, si está vinculado a un proceso penal,
seguramente le está pidiendo una autorización a un juez. O sea, eso, me parece que estamos equivocando los términos o no se está interpretando lo que yo digo. A ver, en un juicio por jurados, provincia de Buenos Aires, hoy, un jurado con una causa abierta, procesado, no puede ser jurado. No puede ser jurado. Entonces, es algo disvalioso. Ojo, yo no digo, hasta puedo ser amigo de Vudú, pero esta es la verdad, esto es lo que pasa. Y usted podría explicar, Bordando, usted podría todos los explicar, convenios por ejemplo, internacionales protegen al procesado y le permiten seguir en sus cargos. Porque en América Latina, con este sistema de justicia, es muy común ser acusado y procesado. Pero podría y explicar, después Bordando, no pasaba nada. Entonces, los convenios internacionales protegen muchísimo. Hay un tema moral, en eso podemos compartirlo todo. Un tema político, Desde el punto de vista más que político moral, me jurídico, parece, ¿no? nosotros no podemos aceptar la exclusión de los procesados porque a cualquiera lo procesan en toda América Latina. Me parece que el debate era distinto, el debate era si ética o moralmente, no solamente si políticamente ayudaba a quienes en definitiva apoyaban a esa persona procesada o vinculada a un proceso penal, sino si moralmente no estaba bueno hacer un paso al costado. No es una decisión tal vez de quien está por encima, sino una decisión personal. Como yo varias veces en la época de los romanos, en un largo proceso los convenios internacionales este tipo de cargos públicos eran un honor. A ver, como el honor que tienen los miembros del jurado americano, que están orgullosos realmente de lo que hacen. Yo me parece que lo que se está perdiendo, o sea, dentro de todo, son los valores. Y ante la pérdida de valores, obviamente uno puede opinar que está bueno que esté procesado un presidente o un vicepresidente. Me parece una barbaridad. Escuchar a la señora, a Marta. Yo creo que es un tema ético. Sí. Nada más. ¿Y cómo crees que incide, ¿no?, ante los ojos del mundo, que era un poco lo que se hablaba acá, tener un vicepresidente procesado? Bueno, no es la mejor representación. Por supuesto. ¿Pero crees que es una víctima política? Porque mucha gente del oficialismo lo pinta así, ¿no? Después de lo que sucedió con la señora JP, lo pintan a Vudú como una víctima. Yo creo en la justicia, quiero creer en la justicia, y que la justicia se pronuncie. No creo que sea una víctima. No, espero que se pronuncie la justicia. Pero estamos viendo cómo decís, porque yo no soy quien para juzgarlo, pero me parece que sí sí. hay un problema ético, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que no son inmorales o no están prohibidas, pero hay una ética. Queremos creer en la justicia, es como si la justicia fueran varias. Es un deseo, un anhelo que tiene muchísima gente en nuestro país. O creemos en alguna justicia y en otra no. Seguro. No, pero a mí me parece que es importante redondear con ese punto de vista. O sea, cómo nos está viendo el mundo en forma progresiva en los últimos años con todas estas cosas. Y bueno, el resultado, para sintetizarlo, es como que Argentina es una especie de paria. Es una especie de paria internacional muy difícil de encuadrar y que está al margen de todas las decisiones fundamentales en estas cuestiones. Aunque, digamos, Argentina había progresado muchísimo, estaba en el G20, tuvimos un rol muy activo en el G20, incluso a comienzos con la gestión de Néstor Kirchner. Argentina se la escuchaba, había cosas para aprender, notas para comparar. Bueno, ahora todo eso, desde hace ya años, se terminó. O sea, la situación que tenemos hoy en Argentina es de paria, y esta es un área que el próximo gobierno va a tener que trabajar muy, muy cuidadosamente para volver a darle a la Argentina el lugar que se merece. Espero que quiero despedir a Francisco Narváez. Gracias por venir, Gracias Francisco, por invitarme, muy amable. ¿Algo para decirle a la gente que lo está viendo, que lo está mirando? No me diga alicate ahora. No, me querés, votate. No, yo creo que estamos viviendo un momento fantástico. Fin y principio de un ciclo. Termina un ciclo, con sus virtudes y sus defectos. No podemos decir que está todo mal, sería hipócrita. Tampoco podemos decir que está todo bien. Y creo que lo que viene es un proceso distinto. Y que sea distinto va a depender de nosotros, los dirigentes políticos. Que entendamos que aquel que piensa distinto no es un enemigo, que hay muchísimas cosas en común, que estamos de acuerdo, inclusive de cómo resolverlas. Y depositemos en la gente la confianza de que van a elegir bien. En todo caso, marquemos el énfasis, los estilos, las formas. Entonces la gente va a elegir. Yo confío enormemente en el criterio de la gente. La gente vota bien. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por estar, Francisco Narváez. Pasan todos los candidatos por acá. Todos pasen Intratales por América, todas las voces, todas. ¿Ya lo recibimos a él? ¿A Facundo? ¿Cómo anda, Mane? ¿Bien? Una eminencia.
Unos tipos creo que más inteligentes que ha pisado el estudio. ¿Trabajador? Bueno, ya lo vamos a sentar a Facundo ahí para hablar absolutamente de todo. Un tipo que es bestseller en este momento. Y uno de los temas que quería compartir con el doctor Burlando, que está con nosotros, y con los periodistas aquí presentes, es la noticia, me parece que ha escandalizado a la opinión pública hoy, que tiene que ver con el caso Nisman. Supuestamente hay una cuenta conjunta, es decir, una cuenta que compartían Lagomarsino y Nisman. Ahora explíquenme cómo un pibe que se dedicaba a solucionar algunos problemas que tienen que ver con informática termina teniendo una cuenta en el exterior con un fiscal de nación. Sí, bueno, claro. Lo curioso, y además se queda claro que la jueza Arroyo Salgado cree que él es el asesino en algún punto, porque toda la semana su diferencia con la defensa de Lagomarsino tendió a demostrar que había algo más. Bueno, y toda la situación de cómo fue el ataque a Nisman de rodilla, no de rodilla, que hubo un atacante, otra persona en el departamento. Pero hay una contradicción, porque Natalia dice, y es cierto, Arroyo Salgado todo el tiempo da elementos que apuntan hacia Lagomarsino, fundamentalmente la data de muerte, que la coloca en el momento en que Lagomarsino estaba en el departamento. Pero de la cuenta conjunta es diferente. ¿Por qué? Porque lo que el propio abogado de Lagomarsino, Rusconi, también reconoce hoy públicamente que él sabe, porque su defendido le dijo que esa cuenta existe, que es cierto que la compartían, que Lagomarsino va a presentarse esta semana en la justicia a ampliar su declaración respecto de este tema, y que el objetivo, ahí todos ponemos cara de incredulidad, pero que el objetivo de tener la cuenta conjunta, según Lagomarsino dice, es que Nisman estaba preocupado por el tema de las hijas y que era una manera de preservar el patrimonio, y ahí Lagomarsino entra con Nisman a tener una cuenta conjunta por si a él le pasaba algo. Sí, no, es muy interesante, lo cual prueba que hay que ver la vida de Nisman para tratar de encontrar al culpable. Lo que no me cierra es, por ahí la jueza ex esposa de Nisman dice fue un magnicidio. No lo veo a Lagomarsino protagonizando un magnicidio. Probablemente ella hable de Lagomarsino y de alguna otra persona. Sí. Quiero sumar algún dato con relación al tema económico, porque con esto no vuelve la historia de Lagomarsino pareja, vuelve la historia de un Lagomarsino con mucha cercanía y cotitular de una cuenta. ¿Por qué? Porque se pone mucho acento en la cuestión económica. Dice la justicia que la mamá y la hermana de Nisman estuvieron en un Banco Ciudad vaciando unas cajas de seguridad, no la doctora Arroyo Salgado. Se encontró un cheque de 200.000 pesos en la casa de Nisman y siempre hubo, algunos creen, una disputa entre la ex de Nisman, madre de sus hijas, y su familia. Así que atención con este tema. De paso, digamos que la doctora Fein a Lagomarsino le ha dado siempre una amplitud de criterio total, porque él se presentó contando que el arma era de él, cotejó la única verdad. Ahora, si esta cuenta es así, como dice, que es una cuenta conjunta en el exterior, cambia mucho la historia, porque habla ya de otro tipo de relaciones. Burlando, sí, por favor. Puede cambiar como no, realmente, ¿no? O sea, para acreditar los extremos de un asesinato, un homicidio, se necesitan datos objetivos, pruebas objetivas. Y me parece que hasta el momento, más allá de la cuenta, más allá de esta situación del horario, más allá de esta situación de quién podía ser el propietario del arma, o sea, me parece falta, hay un abismo entre eso y acreditar, obviamente que no la sospecha de una persona vinculada a un homicidio. Lo que estoy hablando es de la confianza entre ellos. Porque es empleado más. Indiscutible. Ahora, yo lo que he visto, y esto lo he vivido en carne propia, es que todos están temerosos, o sea, todos los testigos, las chicas testigos, las personas que estaban vinculadas de alguna manera a Nisman, tienen un temor por ir y expresarse frente a la fiscal. Cocucci vino acá y habló lo más contenta en el día de ayer. No me refería a ella precisamente, en general casi todos, todos no quieren aparecer, no quieren decir nada, y o sea, el doctor Nisman se vinculó con infinidad de gente, de la sociedad, de la noche. Yo sí lo conocía, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Sí? ¿Cómo no lo voy a conocer? Pero como yo soy abogado y trabajo precisamente en el mismo ámbito. Pero lo conocía de alguna fiesta o de la noche, porque era un tipo que andaba mucho en fiestas. Yo soy abogado. Usted me está colocando en otra situación. La doble condición. Lo hemos visto en la doble condición. La verdad que reúne. Es un personaje del set. Me están colocando fiestero. Directamente me empujó a la fiesta. No, porque ayer hablando con un empresario me decía que era una persona que iba a fiestas, que era una persona que yo precisamente lo crucé en cumpleaños, no menos de 5 o 6 cumpleaños lo he cruzado al doctor Nisman. Un tipo muy tranquilo.
Bueno, ahora, Marta, ya para despedirte, pero ¿crees que cambió la Argentina, cambiamos los argentinos después de Nisman, marca un antes y un después? Y bueno, fue un acontecimiento muy fuerte, conmovió a la sociedad. No sé si hay un antes o un después, pero fue una conmoción para la sociedad y la verdad es que no nos hace bien a la República. Más allá del dolor, de la pérdida de un ser humano, hace falta que se esclarezca. Volvemos a hablar de justicia, ¿no? Gracias, Marta, por estar con nosotros. Como siempre, un placer tenerte. Guillermo, te hago la misma pregunta a vos. ¿Crees que hay un antes y un después de Nisman en la historia de nuestro país? Sí. Yo espero que sí. Es más por el lado de la esperanza, como la esperanza de justicia. Yo espero que sí. Bueno, quiero hablar un poquito con él. ¿Cómo anda, Manes? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. ¿Qué le pasa a los políticos por la cabeza? ¿Cómo piensa un político? Una persona que tiene que tener para todo una respuesta, que está presionado, que seguramente hay cosas que tiene que esconder o temas que tiene que evitar. Bueno, hay ciertas características que hacen a los líderes. Vos recién me preguntabas ahí, vos sos inteligente, yo te respondí rápidamente. Bueno, más que nada me considero alguien que trabaja mucho, o un trabajador, y quería reflexionar más sobre eso y después hago un link a tu pregunta. Uno de los mayores expertos en inteligencia del mundo, alguien que investiga la ciencia de la inteligencia, una vez dijo: prefiero que mi hijo esté más motivado de que sea tan inteligente. O sea, la motivación, vos sos diferente y te destacaste en tu profesión porque sos inteligente, pero además porque una gran motivación, porque gente más inteligente, menos, bueno, trabaja mucho. Más motivación que inteligencia. Y bueno, la motivación es importante. Un político bueno tiene que estar motivado, tiene que ser optimista, el optimismo es importante. Y además tiene que tener bien desarrollada una función cerebral que se desarrolla a partir de los 4 años, pero hay gente que la tiene más desarrollada que otra, que es la teoría de la mente, ponerse en el lugar del otro y ser empático, tener empatía. Empatía es comprender lo que siente el otro y sentir lo que siente el otro. Y el liderazgo no tiene muchas veces que ver con la inteligencia analítica. Por ahí Lula no era quizás un experto en cuentas matemáticas, pero comprendió lo que la gente en Brasil quería. Esa sensibilidad es importante. Y además, para el liderazgo, alguien que estudió el tema considera que hay 3 características fundamentales. Primero, imaginar el futuro. No hay liderazgo si uno no imagina el futuro, en cualquier actividad. Vos este programa seguramente lo imaginaste diferente hace un tiempo. Te adelantaste. O sea que crear escenarios futuros es una característica del líder. Segunda característica es estar dispuesto a abandonar el pasado. La gente que no toma riesgo, que está dispuesto, que se aferra, suele ser menos líder. Y una amplia red de conexiones, de contactos, de diversidad. El liderazgo es también diversidad. Claro, porque la pregunta que te hice tiene que ver con el título de tu libro, Usar el cerebro. Y uno piensa, ¿qué le pasa por la cabeza a una persona que quiere ser presidente de la nación? Porque no es tarea fácil. Sí, el título es hermoso, presidente de la nación, pero en un país como el nuestro, digamos, con las situaciones que se está viviendo, hay muchas cosas que están bien, pero muchas cosas que están mal. ¿Qué puede motivar a una persona, más allá del ego personal, a querer ser presidente de la nación, no? Mira, yo creo... Igual o gobernador de la provincia de Buenos Aires. Igual creo que la Argentina tiene el mayor índice de gente que quiere ser presidente per cápita que todo el mundo. Porque acá muchísima gente quiere ser presidente. En otros lados, yo no sé, viajo por todo el mundo y no veo tanta gente. Acá hay un gran porcentaje de gente que quiere ser presidente. Y creo que tiene que ver también por el sistema presidencialista. Acá como que el único que tiene poder es el presidente. Y eso es un error. Nosotros tenemos que empezar a pensar que todos vamos a construir la nación que soñamos, no una persona. Porque ahora estamos en un final de ciclo. Pero el problema que tenemos ahora no es las décadas pasadas, son las décadas futuras que tenemos que pensar. Y si los presidenciales ahora tienen mucho poder, les va bien económicamente, se van a convertir en lo que hoy criticamos, en una persona con mucho poder. Así que lo que tenemos que construir es que haya menos gente que tiene ganas de ser presidente, pero un poco más de un trabajo en equipo para construir el desarrollo, que es lo que nos preocupa a los argentinos, ¿no? ¿Y te puedes enfermar de poder? Hay un psiquiatra americano que escribió un libro de la psicología. Hay varios libros de la psicología del poder, de la psiquiatría del poder, pero hay cierto estrés, obviamente, hay
condiciones de toma de decisión difícil, de ambigüedad, pero nadie se enferma de ser presidente. Al contrario, hay un dicho que dice que lo que enferma es no tener poder muchas veces, ¿no? Pues es que pienso en tantas cosas que hemos pasado los argentinos, pienso en su momento de la Rúa, un presidente que uno lo veía prácticamente como alejado de lo que estaba haciendo, ¿no? como en otra historia. Después pasamos por tantos otros presidentes, volviendo un poco más acá, obviamente, que pienso en nuestra señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hay gente con voy a utilizar la palabra ego, no sé si es la palabra adecuada, pero para ser líder, ya que estamos en un año electoral, o para ser un líder, para ser un presidente, un gobernador de una provincia importante, ¿hay que tener el ego un poco por encima del resto? ¿Eso es ser líder también? Sí, un ego, una autoestima alta es importante. Sí. Y uno también, para convencer, tiene que estar convencido. Y la autoestima es importante para todo. A mí no me gusta reducir el poder o el liderazgo a la política. Para mí el liderazgo se da en todos los ámbitos, y las características de los líderes en todos los ámbitos son similares. Y me parece que claramente una autoestima alta es importante para liderar cualquier actividad. Si no, ¿cómo la gente va a seguir a alguien que... en general la gente no sigue a alguien que es pesimista, que tiene autoestima baja, que la gente sigue a gente que le marca el camino de la esperanza. ¿Y qué cosas reconocemos en el otro que nos hacen que nos guste? Bueno, la cara es una cosa. Hay un estudio que hizo un amigo que trabaja en Princeton University en Estados Unidos, en New Jersey, que es Alex Todorov, que vino a la Argentina hace un tiempo y trabajó con nosotros y colaboró. Alex Todorov fue a Nueva Zelanda y agarró chicos de alrededor de 20 años que no tenían ni idea de la política de Nueva Zelanda, menos de la política americana. Y le dijo, bueno, le voy a mostrar pares de fotos, caras de personas, dos por vez. Ustedes elijan la que más les guste, primer instinto, la primera impresión. Y los chicos, bueno, este. Lo que no sabían los chicos que eran candidatos al parlamento de ciertos estados del Midwest americano, de americanos. No eran muy conocidos inclusive en los estados americanos donde iban a ser votados, y menos en los chicos de Nueva Zelanda. Pero lo que vio este investigador, que luego se replicó en varios países, es que lo que elegían los chicos por la primera impresión, por la cara, coincidía con un más del 70% con quien ganaba la elección. O sea que hoy sabemos que mucha gente no vota ideológicamente, vota por la cara. Las caras más de bebés tienen menos votos. Las caras con más rasgos más marcados suelen ganar elecciones. ¿Y la reta que vendría a tener? ¿Cómo? La reta que vendría a tener. No, yo no hablo nunca de casos particulares, pero tampoco digo que es una opinión de Manes. Esto es lo que marca la ciencia. Es lo que... A ver, cuando... Es difícil en Argentina... Mira, un aspecto que a veces se confunde de que habla Manes. Pensaba en cada carucha de cada candidato, sí. No, pero no digo que todo. Hay un voto político, hay un voto ideológico, hay un voto intelectual, pero hay un voto que nos guste o no, es por la emoción, por las caras. Además, otra cosa que nos pasa a los argentinos ahora es un poco discusión acérrima de diferentes posiciones. Sí. Los kirchneristas, los antikirchneristas. Sí. Bueno, hay discusiones. Yo el otro día estuve en un asado, vine de viaje, fui a un asado, había amigos de toda la vida, uno que apoyaba al gobierno, otro que no, se pelearon, y yo no podía creer que... Pero hay una cosa en psicología que se llama sesgo, en inglés se llama confirmation bias, que sería un sesgo de confirmación. Que en realidad cuando uno tiene una idea, luego busca evidencia para confirmar esa idea. Nunca cambia la idea en general. Y el otro día nos fuimos a Israel. Esto fue un experimento natural que hice en Israel. Nos fuimos varios académicos a Israel para ver el sistema de innovación tecnológica, cómo Israel en un desierto transformó a ese país en una economía del conocimiento y la innovación. Y había varios académicos y de varias ideologías. Y hubo discusiones, charlas. Después de una semana, nadie cambió de opinión. Dirá que hubo argumentos a favor, en contra, gente inteligente. Nadie cambió de opinión. Hay se llama sesgo de confirmación. Uno tiene una idea previa y lo único que hace en la discusión es buscar evidencia para confirmar lo que piensa. O sea que... Sí, no cambia absolutamente nada. Y mucho. O sea, por eso necesitamos reafirmar. Exactamente. Lo que ya pensamos. Esto fue un experimento natural de una semana. Recién hablabas de cómo somos los argentinos. Es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo somos? Porque somos una mezcla de un montón de culturas diferentes, el famoso crisol de razas, ¿no? Y por momentos somos un país muy alegre, pero somos un poco nostálgicos también. Somos criticones y somos solidarios.
nos quejamos de todo, pero también somos un pueblo que cuando tiene que salir a laburar, labura y tira para adelante. Somos quejosos. ¿Cómo somos? Bueno, mira, hiciste la pregunta clave en estos días, porque después de que la gente aceptó este libro pero eso no habla de mí ni de Mateo, habla de la gente que quiere conocer y que este libro, un libro de cerebro científico, no de autoayuda, científico, sea el más vendido del año en la Argentina, marca que la gente, hay una sociedad que quiere aprender. Quiere saber qué nos pasa. Quiere el conocimiento. Y eso es mejor que un libro de Mane, digamos. Pero me preguntaste esto y yo estoy escribiendo posiblemente un libro pronto del cerebro de los argentinos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Porque la gente quería otro libro del cerebro y la editorial. Y yo digo, no, vamos a escribir algo. No quiero un segundo libro del cerebro por ahora. Quiero ver si podemos entender, que va a ser un libro más criticable que este, porque este es más científico, pero estoy dispuesto a la crítica, de cómo es el cerebro argentino. Claro. Tenemos un cerebro como sociedad, porque somos talentosos, ¿no? Tenemos recursos naturales, somos el único país en la América Latina que tiene 3 premios Nobel en ciencia. Ni México, ni Brasil tiene premio Nobel en ciencia. Tenemos un papa, bueno. Y no podemos lograr el desarrollo. Nos cuesta mirar el futuro. Estamos permanentemente discutiendo la coyuntura. No podemos reconocer lo que se hizo bien, aunque no nos guste quién lo hizo. Somos melancólicos, como decías. Tenemos ciertas inseguridades también. Estamos un poco lejos del mundo. Quizás eso afecta como somos. Y bueno, estamos estudiando este tema, así que posiblemente lo termine, posiblemente no. ¿Cuánto utilizamos el cerebro? Todo. Es un mito el que... ¿Del 20%? El 10%. Sí, seguramente el que dijo eso lo tiene, usa el 10%, pero no, usamos todo. Se usa todo. ¿Y por qué no se puede... ¿Por qué no podemos manipular el cerebro? ¿Por qué no podemos manejar la cabeza? Sí, podemos manipular. Sí, pero a veces no. Por ejemplo, con el amor. ¿Por qué uno sigue enganchado en cosas que dice, ¿cómo hago para salir de esto, no? Bueno, el amor es difícil estudiarlo científicamente, pero se estudió. Hablo de esto porque hay tanto enrosque, hay pero hay tanto enrosque de todo tipo, ¿no? Pero bueno, fui a lo sentimental, pero... Hay un grupo de investigación en Estados Unidos que estudió bastante seriamente el concepto de amor, el asentimiento de amor. Básicamente estudió gente que te decía que estaba locamente enamorada. Y escaneó el cerebro y vio que el cerebro tiene circuitos de recompensa que se activan con las drogas, con una hamburguesa con queso, con una persona linda, nos guste o no. Esta área del cerebro se descubrió porque hubo un experimento muy importante que animalitos le ponían un electrodo en esa área y los animalitos podían pisar un botón y el electrodo se activaba y estimulaba esa área. Y los animalitos no comían, no dormían, no bebían, pero apretaban el botón para que se estimule esta área que le daba placer. O sea que esa área de placer, esa área de ese placer que involucra dopamina, pero otros mensajeros químicos, se activa en el amor. Pero voy a tu pregunta, que dijiste, ¿por qué nos quedamos enganchados? Claro. Lo que estudió este grupo de científicos americanos es que cuando alguien es rechazado amorosamente, o sea, uno está locamente enamorado, pero el otro nos deja o no nos corresponde, ese circuito de placer sigue activo. Por eso, uno, cuando es dejado, es rechazado, no es correspondido, tiene todos los síntomas del amor. Está obsesivo con la persona aún más que cuando estamos enamorados, toma riesgos aún más. Digamos, muchos dicen que en el amor cumple todos los requisitos de la adicción. Uno cuando por la adicción está dispuesto a tomar riesgos, se pone obsesivo con la droga, y el amor tiene características de eso. Pero aún cuando no somos correspondidos, el cerebro queda activo y queda como enroscado. Claro, porque uno piensa, ¿por qué o figura uno el amor en el corazón? Y todo está en la cabeza, y uno dice, ¿cómo se explica? ¿O por qué me gusta a tal persona y por qué no me gusta a la otra? ¿Y por qué no puedo terminar una relación? Y hago todas estas preguntas porque creo que estamos en un país que... creo que es el país con mayor cantidad de concurrencias al psicólogo, al psiquiatra, un país que está sobremedicado. Nosotros somos muy conscientes de lo que nos pasa y seguimos muy enroscados en algunas situaciones. Vos recién decías que los argentinos por ahí no podemos ver a futuro, seguimos como enroscados en nosotros mismos. Sí, eso me llama la atención, que no podamos discutir el desarrollo. O sea, acá creo que lo planteaban recién en la charla, que una cosa es un gobierno, un partido político, otra cosa son políticas de Estado, son políticas de desarrollo, y ahí no discutimos los argentinos, gastamos toda la energía peleando en la coyuntura, pero nos cuesta, estamos como obsesionados
con el pasado. El pasado es muy importante, pero tenemos que obsesionarnos con la misma intensidad con el futuro. Y ahí tenemos un problema con las políticas de educación, de calidad educativa, la calidad institucional, la infraestructura. Tenemos dificultades para tener política de Estado, políticas de desarrollo. Ahí tenemos el talento. Acá hay gente muy inteligente. Lo que no podemos es combinar el esfuerzo en equipo. Sí. Ahí te veo una foto con Cristina Fernández de Kirchner. Vos fuiste su médico. Bueno, cuando ella tuvo el hematoma subdural, tuve el honor de que nuestro equipo en la Fundación Favaloro, el Instituto de Neurociencia de la Fundación de Favaloro, fue el elegido. Yo dirijo el Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro y tuve que dirigir el proceso junto con la Unidad Médica Presidencial. Cuando le dimos el alta a la presidenta, la Unidad Médica Presidencial siguió con el caso. ¿Y cómo fue ella como paciente? Muy bien, muy corajuda. La verdad que cuando tuvimos que plantearle el tema de la cirugía, lo aceptó con mucho coraje y la verdad que fue una excelente paciente. ¿Y qué pasa con Manes y la política? ¿Qué pasa con vos en la política directamente? Bueno, yo siempre digo que yo me siento como si fuera un científico haciendo un trabajo científico, me apasiona el cerebro, la ciencia, pero es como si estás en tu casa y por ahí algunos chicos no comen, el 30% de los argentinos tienen niveles de pobreza. Otros chicos no estudian bien, no tienen calidad educativa, en mi casa, otro no anda a los caños, uno tiene que involucrarse, no puede seguir escribiendo. Yo si fuera científico o neurocientífico en Noruega quizás haría lo que más me gusta, pero acá tenemos todos una responsabilidad porque tenemos un país desigual, pero yo no culpo a un gobierno ni una década, no. La decadencia argentina en muchos aspectos es crónica. Este gobierno ha hecho muchas cosas en educación, en salud, hay mucha inversión, pero todavía no hay problema. Uno no tiene que discutir, como te dije antes, por el sesgo como River y Boca. Hay problemas. Negar que hay pobreza en la Argentina, que hay mala calidad educativa, es una necedad. Entonces yo quiero involucrarme, empezar esa Argentina del desarrollo, de largo plazo. Me parece que acá no estamos discutiendo las cosas que tenemos que discutir. Gastamos energía y gastamos nuestra inteligencia en discutir la coyuntura, blanco-negro, personalismos. ¿Qué importa tanto un presidente, una figura política en la historia de un país? Importan los procesos de desarrollo. Y eso no lo estamos discutiendo. Yo quiero, como se hizo sexy la neurociencia, espero que se haga sexy en Argentina hablar de educación, de conocimiento, del valor de la innovación. El mundo va... Sí, me gustaría hablar con vos del tema de educación y salud, por supuesto. No, sí, a ver, sí, Débora, sí. Sí. Y al radicalismo, Sí, además, ¿no? claro. Justamente que hoy hablamos mucho del Partido Radical por la preeminencia que tiene por estas horas su convención. Pero yo que he seguido el trabajo científico de Facundo Manes, me interesaría en este año político. Recién habló mucho Santiago respecto de qué le pasa a los políticos respecto de su cabeza o de su cerebro. Pero hay muchos trabajos de Facundo Manes muy interesantes respecto de con qué parte del cerebro vota la gente en la Argentina. O sea, cuando vamos a elegir este año a los candidatos, ¿qué aspecto usa la gente de su cerebro para tomar esas decisiones tan trascendentes? ¿Qué es lo que vota la gente? ¿Detrás de qué está? ¿De un programa, de un plan de gobierno o de un rostro, como recién dijo? Bueno, yo creo que acá tenemos un problema en la Argentina, que la discusión de políticas públicas necesita más información en la gente. Por ahí hay expertos en todo en la Argentina, pero no tomamos tantas decisiones de políticas públicas basadas en la evidencia de otros países, en lo que se hizo. No tenemos que inventar la rueda. La inseguridad, por ejemplo, que es un tema que nos preocupa a todos. Hubo países que estuvieron en situaciones similares o peores a Argentina y lo resolvieron. ¿Por qué no miramos experiencia en la ciencia? Yo vengo de la ciencia. En la ciencia uno tiene, yo siempre hablo de la metáfora de la ciencia para la sociedad. En la ciencia revisamos lo que hicieron otros, aunque no nos gusten. Y si hizo algo bueno, lo tomamos. Si hizo algo malo y es nuestro amigo, no lo tomamos. ¿Un candidato joven pero es perdóname, confiable? perdón. ¿Un candidato joven es confiable para esta sociedad? Pero déjame terminar. Entonces, trabajamos en equipo, tenemos un proyecto, lo hacemos y nos exponemos a las críticas. Ese es el mecanismo de toma de decisiones que tenemos que tener. No tenemos que, cada uno acá quiere inventar la rueda, salvar al país. Me parece que nosotros tenemos que levantar el nivel de usar más evidencia internacional de la región en políticas públicas. Hay mucha evidencia internacional en muchos de los temas que nos preocupan a los argentinos, pero acá no hay un debate de los temas, hay un debate personal, hay debate de chicanas. Me parece que tenemos que levantar el debate. Yo en la Argentina creo que hay muchos expertos y hay mucha gente inteligente, pero tenemos que levantar un poco el debate, porque saben que este debate de la coyuntura nos puede ser divertido, pero va a afectar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a pobres. Tenemos que empezar a discutir más el desarrollo en la Argentina. A ver, un minuto, porque hablando del tema de inseguridad, ¿usted tuvo un plan en algún momento con respecto a eso? No, sí, es un plan que desarrollamos hace 15 años. Sí, ¿de qué consta? ¿Se puede saber? No, son distintos acápites y capítulos donde
son líneas directrices de lo que debe hacerse para luchar en contra de la inseguridad. Hoy, al principio del programa, hablaban del tema cultural. Sí. El tema cultural sí es inclusión, sí es luchar en contra de la inseguridad, pero obviamente hay prioridades. Dentro de este plan lo que figuran fundamentalmente son esas prioridades para cortar este tema que nos mata todos los días. Sí, por favor. Sí, indudablemente esta es la gran prioridad de los argentinos, de los porteños. No hay la menor duda de todo esto. Y esto está relacionado con que es como que el país, y está muy, muy en línea con lo que acaba de decir Manes, desde el punto de vista de recentrar las cosas. En Argentina estamos tomando como normal cosas que son anormales. Los niveles de criminalidad con los que cotidianamente nos llega esa información no son normales. El nivel de desorden en el espacio público tampoco puede ser normal. Eso es que tenemos que convencernos de que vivimos y que hay normas de convivencia que tienen que ser cumplidas. Pero ¿en qué momento regalamos la calle? Porque ahora la gente vive detrás de las rejas, con alarmas. Bueno, no importa. Asustado. Lo que importa es que en el futuro eso se revierta. Sí, pero mientras tanto siguen matando gente. Pero eso se tiene que revertir. Acá tenemos que hacer algo muy decidido. Es fundamental. Pero no podemos tener dudas en esto. Acá no podemos tomarlo como normal. Quería preguntarle a Nielsen, en su condición de hombre que va a la ciudad, va a competir por la ciudad, ¿cómo puede influir la presidenta de la Nación en el voto de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo crees con todo esto que tiene que ver con las políticas públicas, además donde es fuerte el gobierno? No, yo no lo veo. Creo que hay una relación de distancia entre las mayorías de la ciudad de Buenos Aires y la presidenta. No creo que sea algo que vaya a influir. Tendrá un segmento, por supuesto, un porcentaje de votos que de ninguna manera es mayoritario. Y volviendo a la inseguridad, porque suena muy lindo en la boca de todos ustedes el tema que hay que solucionarlo, pero después tenemos una pared que es la idea jurídica, porque hoy tenemos una tendencia a Zaparoni, che, pobre el preso, cuánto tiempo adentro, pobre, lo trasladamos de Devoto a Ezeiza, pide una indemnización de 60.000, pobre el motochorro. Después está el choque ese, tampoco es bueno prometer, vamos a arreglar algo que por ahí es imposible. Ahí tenemos que recentrar esto. La mayoría silenciosa de la Argentina también tiene derechos humanos. Pongamos las cosas en su lugar. Sí. Acá tenemos que terminar con estas situaciones extremas y abocarse a cumplir las normas, hay leyes. Aquel que transgrede la ley tiene que estar castigado. ¿Van a pedir el traspaso de la policía? ¿Van a pedir el traspaso de la policía? Sí, por supuesto. Con los recursos, naturalmente. Por supuesto. Aquí vamos a pedir el traslado. Tenemos, sí, obviamente, si gana Massa, entendemos que el traspaso de la parte de la policía que tiene que venir al gobierno de la ciudad va a ser muy fácil. Pero esto es prioritario. Con esto no se puede jugar más. No es un juego de postergaciones ni de culpas. Y también acá hay evidencia internacional de países como Colombia, que han tenido situaciones dramáticas, extremas, pero se dieron una política. Sí. Nosotros necesitamos aprender de eso. Yo quiero aprovechar la presencia, el lujo de Facundo Manes. Sí. Hay 1 millón de personas que nos está viendo, Facundo. Y la tragedia argentina hoy es el suicidio de Nisman. Es una incógnita, es una cosa que nos tiene muy conmovidos. Supongamos que a Nisman no lo mataron. Supongamos que Nisman se suicidó. ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, ¿Se puede llevar a un hombre en ese momento, en esa situación, a un suicidio? ¿Es posible? Bueno, yo como te agradezco la presentación, pero yo nunca hablo de casos particulares. Lo que puedo decir es que en el caso que haya sido un suicidio, en los suicidios se investigan las situaciones emocionales previas. Es muy importante estudiar si estaba deprimido, si tenía trastornos afectivos, y digamos, es lo único que me animaría a decir sacando el caso particular de cuando alguien se suicida. Hay que investigar mucho la personalidad previa, el estado de ánimo previo. Eso da mucha información
sobre el acto suicida, aunque muchas veces el acto suicida también es un acto de un impulso, ¿no? Pero es muy importante estudiar el estado emocional previo de la persona que se suicida. Sí, por favor. Otra preguntita a Facundo. Sí. Gracias. Se habló tanto, y lo dijo Nelson Castro, que es neurólogo, y habló sobre una enfermedad del poder. Dijo, lo sábelo todos, o el síndrome de Ubri, que los políticos entran en un terreno, apunto a varios, se habló de la presidenta, se habló de Elisa Carrió, como que se sienten todos poderosos. ¿Existe neurológicamente eso? No es una enfermedad. O sea, existe una condición que la puedo tener yo en mi instituto, en Favaloro, como yo soy rector de Favaloro, la puedo tener yo, que es cuando uno está mucho tiempo en el poder, según algunos investigadores, uno tiene tendencia a confundir, en mi caso, lo de Favaloro o el Instituto INECO, conmigo mismo. O sea, existe como característica de personalidad de una persona crónica del poder. Pero le puede pasar a un kiosquero que hace 20 años está en el kiosco, como al director de un club de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Esto se investigó, según estos investigadores, con Tony Blair, que cuando entró al poder era una persona y después fue diferente, pero la cura es el despoder. O sea, cuando alguien sale del poder, pero no es una enfermedad. Es importante, para los que sostienen esta teoría, que existe el síndrome de Ubri, que fue publicado en revistas científicas y demás, pero no es una enfermedad, no está en los criterios de enfermedad, de nada. Es una situación que te puede pasar a Santiago, si Intratable está 15 años en el programa y está 15 al aire con alto rating, digamos. Yo no tengo la responsabilidad. Pero se cura con el despoder. Te voy a decir algo, para que te decía algo, yo no sé si existirá o no. Yo he visto candidatos acá que hace 2 años cuando arrancamos el programa era de una manera y ahora son de otra. Y es espantoso ver eso. Entran acá, no saludan a nadie. Por eso es importante, importante las instituciones, por eso son y la alternancia del poder. Sí, claro, los límites. La alternancia del poder, digamos. Y por eso son importantes los partidos políticos. A ver, espera un poquito, Natalia, porque antes de terminar el programa, me parece que esto nos interesa a todos. Se ha hablado mucho de ataques de pánico, ¿nos puedes explicar qué es? Hay mucha gente que está del otro lado que seguramente los padece, o mucha gente, no sé si alguien acá ha padecido ataques de pánico. ¿No? No. ¿Vos, Natalia? Yo en algún momento de mucho estrés he tenido algo parecido. Bueno, yo tengo gente cercana. Uno no comprende por qué pasa eso, o a veces no sabe ayudar a la persona que lo padece. Hay gente que directamente no entiende cómo alguien puede sufrir por algo que, de alguna manera, una situación o un estado que inventa su cabeza, su cerebro, ¿no? Sí. ¿Qué son los ataques de pánico? Bueno, están dentro de los trastornos de ansiedad. Te voy a explicar, si me das un minuto, porque es un tema complicado, pero voy a hacer fácil, o intentar hacer entendible. El miedo es una de las emociones primarias más importantes, porque uno puede posponer una copa de champagne, uno puede posponer una comida con una amiga o un amigo, uno puede posponer una noche de sexo, puede posponer todo. Lo que no puede posponer en la vida es el peligro, porque quizás no haya otro momento si uno no está alerta al peligro. Entonces el cerebro desarrolló un sistema de circuitos cerebrales para detectar el peligro. Muchas veces el peligro es real, pero muchas veces el peligro no es real y uno lo imagina. Por ejemplo, si uno va caminando por una zona peligrosa de Buenos Aires y lo asaltan, le dicen, me ponen un revólver, dice, dame todo lo que tenés, un asalto, y uno siente el revólver, uno va a tener cambios físicos, taquicardia, transpiración, la sangre va a ir a los músculos para intentar correr, va a haber dilatación de la pupila, va a haber cambios físicos. Eso es emoción. Luego vamos a sentir el miedo. Ahora, si a la semana vamos por esa misma calle y atrás nuestro va una persona que pobre va a su casa, pero nosotros imaginamos que nos vienen a robar, el sistema de ansiedad va a detectar peligro donde no hay. Entonces, esto es ansiedad, de la detección de peligro donde no lo hay. El cerebro es el único órgano en el universo que puede revisar el pasado e imaginar el futuro. Yo ahora puedo imaginar que cuando me voy de acá voy a chocar y me pongo mal. O yo puedo imaginar que el lunes van a raptar a mis hijos, me pongo mal. El cerebro tiene una capacidad para crear escenarios, para revisar escenarios pasados y para imaginar escenarios futuros increíble. Y todo esto predispone a la ansiedad. El ataque de pánico está dentro del trastorno de ansiedad, es cuando la persona muchas veces tiene taquicardia, transpiración, sensación de ahogo, miedo a volverse loco. Y bueno, hay que tratarlo, hay terapias, hay fármacos o muchas veces la combinación de ambos para tratar tanto los trastornos de ansiedad como el trastorno de pánico. Bueno, hablaste recién de la ansiedad, ¿no? Fundamental. Me parece que nos definen los argentinos también, para agregar a tu libro. Yo cuando pienso en la ansiedad, ¿a dónde queremos llegar? ¿Por qué todo el mundo vive tan rápido? ¿Por qué
¿Por qué acá se vive? Estamos siempre todos apurados. Es más, vos acá en la capital decís buenas noches o buenas tardes a un lugar y te miran hasta raro. Todo el mundo está apurado. Es un error. ¿Hacia dónde vamos? Y mira, el estrés es algo normal, porque si yo mañana tengo que entregar un informe, o vos cuando preparás estos programas, está bien que esté estresado. Pero ahí hay cambios físicos. Uno cuando tiene estrés tiene estos cambios parecidos a los que describí: taquicardia, aumento de la presión arterial. Ahora, convivir con el estrés crónico es terrible. O sea, el estrés agudo es normal cuando uno tiene algún motivo para estar estresado, pero ese estrés crónico produce depresión, produce ansiedad. Y a veces en este mundo moderno, con la tecnología, con las preocupaciones, con la inseguridad laboral, pero no solo en Argentina, en todo el mundo, uno tiene un estrés crónico que afecta al cerebro. El estrés crónico produce daño en algunas partes del cerebro, produce daños físicos. Y aparte te voy a decir una cosa a favor. Me contó esto el presidente del Instituto de Investigaciones Neurológicas y Psiquiátricas Americanas. Me contó en Montreal hace un año que él estaba hablando con economistas pensando cuál va a ser la mejor inversión del futuro. Uno de los economistas espera que la mejor inversión va a ser campo, bonos, no sé, esas cosas. Y los economistas le dijeron, la mejor inversión del futuro va a ser el manejo del tiempo personal y el manejo de las emociones. Uno puede tener mucha plata, mucho poder, pero si no maneja el tiempo personal y no maneja las emociones, es un miserable. Y al revés, uno no puede tener nada de poder o puede tener poca plata, pero si uno maneja sus emociones y su tiempo, va a ser alguien rico. O sea que el futuro va a estar ahí, en manejar nuestras emociones y nuestro tiempo. Hablando de tiempo, gracias por estar, no, gracias. ¿Cómo a le vos? Pasaste? Bien. Vos sabés que él detesta que yo le llevo por varios temas, él odia eso. Siempre venía a nuestro programa de radio cuando hacíamos con Afrechín. Y lo que pasa es un tipo tan inteligente que uno siempre quiere preguntar de todo. Gracias, Manes. Un placer. Gracias por apoyarme y apoyar la difusión de las neurociencias desde siempre. Desde el principio. Gracias. Qué pobres somos, acabo de descubrir. Porque qué mal administración de nuestro tiempo que tenemos. ¿Usted cómo es? ¿Tiene mucho tiempo para usted? Sí, yo me hago tiempo. Qué afortunado. Sí, yo creo que tiene que ver. Me parece que es una de las claves de la felicidad, ¿no? Precisamente eso, saber administrar las cosas para realmente disfrutar todo. Yo disfruto el trabajo. Hay un cerebro argentino. Hay otra vida, ¿no? Hay un cerebro argentino. ¿Quién será el perfil del cerebro argentino? ¿Acá el cerebro argentino? Me faltó. ¿O no? Lo nombramos hoy que no está. Un saludo. ¿O será Reato? Creo que no. Sí, ¿saben cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon. Claro que sí, porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon, mi colchón Canon, el colchón de los argentinos. Mirá. Yo solo duermo con Canon, con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Canon. Canon es mi colchón. Con Canon duermo yo. Sí, recién me decía acá Orlando cómo cortamos la obsesión. Claro, la obsesión por el minuto a minuto le tendría que haber preguntado yo. No, pero me parece peor lo que dijo Manes de rico, es el que puede disponer de su tiempo y disfrutar de las pequeñas cosas y olvidarse por ahí tanta mierda que uno piensa durante todo el día, ¿no? ¿Necesitas terminar con las paspaduras? Ahí está, Seguro Argentina, zona libre de paspaduras. La primera crema con óxido de zinc, vitamina A y PharmaProtect, un revolucionario compuesto a base de extractos naturales de manzanilla y calendula especialmente formulado para el tratamiento de paspaduras, dermatitis, del pañal y higiene del bebé. Zona libre de paspaduras es mucho más que solo una crema para bebés. Repara, alivia, regenera y cuida la piel de toda tu familia y la podés utilizar para lesiones como raspaduras del deporte o del frío, quemaduras leves del sol, irritaciones en pliegues y rollitos, grietas del pezón, cutis seco y manos paspadas. Para el cuidado de la piel de toda tu familia, Zona libre de paspaduras, tu protector dermatológico. Bueno, en instantes Agustina Canfer tiene algo para mostrarnos. Sí. Necesitas energía de día, necesitas energía de noche. Para el día, Jenner Day, y para la noche, Jenner Night. Energía concentrada de origen natural y en sobrecitos. Mirá. Jenner Day es un suplemento energizante concentrado con extractos naturales de ginseng, ginkgo biloba y guaraná. Se prepara como un jugo y lo podés tomar en el trabajo, en el gimnasio o donde quieras. Jenner Night en polvo contiene lo mismo que un energizante. No necesitas refrigerarlo y mezclado con tu bebida la transforma en un energizante decidiendo vos el nivel de energía que querés. Los encontrás en farmacias y kioscos a solo 10 pesos. Jenner Day y Jenner Night. Energía concentrada de origen natural y de bolsillo. En La Matanza crearon una nueva policía buscando más seguridad para los vecinos, para devolverle a cada ciudadano la tranquilidad que se merece. Mira.
Como intendente de La Matanza, me puse al frente de la lucha contra la inseguridad. Así estamos recuperando la calle, para que los delincuentes vayan donde deben estar. Más seguridad para La Matanza. Gestión Fernando Espinosa. Guillermo, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, veremos qué pasa. En las urnas seguramente va a estar antes. ¿Cómo no? Gracias por venir. Muchas gracias. Fernando, un mensaje para despedirnos. No, solamente que creo yo que llegó el momento, como dijo Kennedy en el 61, cuando en el acto de juramento, no preguntemos más qué el Estado puede hacer por nosotros, sino que nos involucremos todos los argentinos para realmente darle algo al Estado, no pedirle tanto. Ya está, en quienes teníamos que confiar, muchos nos defraudaron, sigamos nosotros por nuestro camino, todos juntos. Sí, dígame que no nos voy a defraudar, ¿me acuerdas? Tenemos una sorpresa de la señorita Agustina Camfer para todos ustedes. Yo no me lo perdería. Hoy sábado 23:51, pequeño corte y la sorpresa para vos. Ya volvemos.